Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. Capítulo 29. 9,337 Capítulo 29. Ala 29 en vuelo. 29ª ala. Notas del autor. Bueno, aquí está. Después de una larga espera, ha vuelto. Como mencioné antes, en realidad ya tenía unas buenas 20 páginas terminadas, pero al final no estaba satisfecho con el resultado. Después de revisarlos, los llevé al lugar que quería que estuvieran, y después de eso fue bastante fácil terminarlo. Normalmente, en este punto entraría para responder algunas reseñas, pero en realidad he tenido un poco de miedo de volver atrás y mirar las reseñas recientes. Temo las amenazas de muerte a mis mascotas. En cambio, pasaré a la sección de spoilers de mis notas. Alerta de spoiler: la primera parte de este capítulo fue difícil de escribir, principalmente porque terminó siendo un refrito de eventos canónicos reales. El primer partido de la tercera etapa tenía muchos elementos que quería mantener, o simplemente no podía molestarme en cambiarlos. Entonces, para no ser redundante, traté de dar un breve resumen de lo que estaba sucediendo mientras me concentraba en la reacción de Shirou y el resto de su rebaño también. Estoy un poco preocupado de que haya resultado como una escena de galería de maní, pero no pude encontrar una mejor manera de progresar más allá de la escena que como terminó. Después de eso, llegamos al punto en el que las cosas comenzaron a desviarse de la forma en que realmente se desarrolla el canon de Sekirei. Una gran divergencia es la revelación prematura de Miya sobre la verdad del Jinki. Me gustaría pensar que había estado construyendo para esto. En Sekirei, Miya nunca confió del todo en Minato. Parecía pensar en Minato, probablemente con razón, como un tonto poco confiable, y fue solo después de que él se emocionó lo suficiente después de la terminación de Usume que finalmente decidió arrojarle un hueso. En If, por otro lado, me gustaría pensar que se ha estado construyendo una camaradería entre Miya y Shirou por un tiempo. Los frutos de esa relación salen temprano aquí, cuando Miya finalmente decide confiarle a Shirou algunas de sus propias cargas. Un segundo elemento sobre el que quiero llamar la atención es el Jinki. Minato podría haber sido feliz, o lo suficientemente poco ambicioso, simplemente seguir el plan de Mii, pero para Shirou eso simplemente no funciona. Eso simplemente no funcionará en absoluto. Cuando se enfrenta a una forma de que él finalmente obtenga una medida de control, una forma de tomar alguna iniciativa, parece bastante natural que Shirou quiera aprovechar la oportunidad con ambas manos. Este siempre ha sido uno de los puntos de inflexión planeados en Inflict, por cierto. Aunque las cosas pueden hacer eco de los eventos de Sekirei en ocasiones más adelante, ustedes, los lectores, pueden esperar que las cosas comiencen a ramificarse cada vez más. También marca el principio del fin de Inflict. Si bien gran parte de la historia ha aparecido una construcción masiva y una parte repetitiva de la vida, el marco finalmente está configurado y las cosas comenzarán a construirse pronto. Por otro lado, todavía no tengo claro qué tan pronto será eso. Todavía estoy llamando tentativamente el final de If alrededor del capítulo 40, por lo que aún queda una buena parte de la historia por contar. Además, me gustaría llamar la atención sobre la reacción de Shirou al Jinki. Lo puse en parte como una forma de ayudar a ilustrar cuán ominosos son los pequeños adornos, algo que Sekirei parece ignorar en su mayoría a favor de más piqueros. Además, quería que también fuera una debilidad para Shirou. Sí, los necesita, sí, los va a cazar, pero el hecho de que no pueda mirar uno sin una embolia menor será un problema. Finalmente, aunque me pregunto si debería contar como un presagio, considerando lo mucho que la mayoría de los lectores lo esperaban, es hora de que Usume ocupe el centro del escenario por un momento. Honestamente, dudo que a alguien le sorprenda, pero si a ti te sorprendió, sorpresa. Fin de los spoilers. Dicho esto, aquí está el ala 29 de Inflict. Comenzaré un hilo en los foros para cualquier pregunta o comentario, y de hecho tengo la intención de seguir ese hilo, así que cualquier pregunta, comentario o inquietud, simplemente continúa. Si solo desea publicar una reseña, continúe. Y como siempre, disfruta.
Inicio de la historia, la tercera etapa. Sabía desde hace un tiempo que el plan Sekirei, esta extraña combinación de peligro y cortesía que permitía el apareamiento de una especie alienígena con sus almas gemelas humanas y luego prometía separarlas cruelmente con la misma facilidad, apenas estaba comenzando a dar resultado. Siguió su curso, pero a pesar de ese conocimiento previo, la declaración casual del avance del plan que se anunciaba en la pantalla frente a mí me tomó por sorpresa. Debería haber sido consciente. Después de todo, en realidad había planeado el vuelo eventual de Caseana, sabiendo que un día ella encontraría su propia pareja elegida o simplemente sería atrapada desprevenida o desprevenida y tomada a la fuerza por uno de los Ashikabi menos sabrosos en Shin-Tokyo. No pude evitar sentirme un poco idiota porque pasé los primeros segundos después del anuncio sinceramente sorprendido. Debería haberlo visto venir, debería haber comenzado mis preparativos en el momento en que Caseana se selló a mí con un beso. Debería haber estado prestando más atención a los movimientos de Ashikabi Ami, manteniendo a Matsu preparado y listo para la tormenta que se avecinaba. Bueno, para ser justos, después de un descarado combate a muerte en mi patio trasero combinado con lo que equivalió a solo unas pocas horas para que todos los involucrados se adaptaran al cambio repentino en las visiones del mundo a medida que las creencias arraigadas se sacudieron hasta la médula, supongo que todos aquí tenían una excusa para ser atrapado desprevenido. A juzgar por la mirada que cruzaba el rostro de Matsu, la propia hacker parecía estar tan desconcertada como yo, y probablemente se había estado preparando para este anuncio incluso más tiempo que yo. Afortunadamente, parecía que Minaka esperaba este tipo de reacción, porque pasó los siguientes segundos después de su anuncio simplemente sonriendo a la pantalla, luciendo demasiado engreído y relajado para ser alguien responsable de tanto dolor. Fue suficiente tiempo para sacudir rápidamente la cabeza, llevándome de vuelta al presente con fuerza de voluntad mientras me inclinaba hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla del chupete de Matsu. ¿Es esto una transmisión en vivo? Matsu murmuró, sus dedos jugando con los bordes de la pantalla. Por Dios, Omura casi gruñó. Podía distinguirlo por el rabillo del ojo, y el usuario del fuego también estaba inclinado hacia adelante, al igual que yo. De hecho, parecía que la mayoría de la sala estaba haciendo todo lo posible para tratar de inclinarse para poder ver la pantalla pequeña que Matsu estaba usando para mostrar al CEO de mí posando. A diferencia del resto de la habitación, que en su mayoría mostraban expresiones de curiosidad, las mejillas de Omura estaban rojas con lo que mi primera suposición etiquetó como rabia asesina reprimida a juzgar por el repentino calor que emitía su cuerpo y la forma en que sus ojos brillaban peligrosamente. ¿Qué demonios cree que está haciendo ese idiota? Matsu, agregué, manteniendo la mayor parte de mi atención en la pantalla. ¿Estás grabando esto? Antes de que el hacker pudiera responder, Minaka ya estaba continuando, levantando una mano del reposabrazos de su trono para gesticular con orgullo. Como si el gesto fuera una señal, la cámara enfocada en él se retiró para revelar una pantalla detrás de él que mostraba lo que parecía ser algún tipo de tratamiento de agua o planta química. Grandes tubos de hierro y acero estaban entrelazados, mezclados entre recipientes utilizados para contener lo que probablemente eran cientos o miles de galones de líquido. La arena del primer partido de la tercera fase no está en la ciudad. En cambio, se llevará a cabo en una isla privada propiedad de Ndi. Fósforo. Musubi intervino, parpadeando mientras se llevaba un dedo a la boca. Frente a ella, Tsukiyumi, que se había congelado en su pose habitual cuando esta nueva interrupción cortó la pelea de gatas que se estaba gestando entre ella y Caseana, hizo callar a la chica del santuario. Matsu abrió la boca para responder a mi pregunta anterior, pero cuando Minaka continuó hablando, el hacker solo asintió rápidamente, no queriendo interrumpir la transmisión. Ahora, continuó Minaka, inclinándose hacia atrás y aparentemente poniéndose cómodo. Levantando ambas manos en el aire como si hiciera un gesto a la audiencia para que se levantara, el hombre vestido de blanco continuó, la cámara una vez más se acercó a su rostro. Aprovechemos este momento mientras los concursantes se reúnen para hablar sobre el pasado. Hace mucho tiempo, comenzó Minaka, con una amplia sonrisa en su rostro mientras comenzaba su lección de historia, cuando los Sekirei aterrizaron por primera vez durante la era de los dioses, trajeron consigo muchos tesoros.
Después de tantos siglos, muchos de esos tesoros se perdieron, y a medida que pasó el tiempo, esa era maravillosa se convirtió en nada más que leyendas e historias. Pero todavía quedan algunos que recuerdan esa era, y todavía existen algunos de esos tesoros antiguos. Hizo una pausa y tuve la impresión de que Minaka podría tener una tendencia hacia el melodrama o la grandilocuencia. Varios de estos tesoros se llamaban Hinki, y he escondido uno de ellos en algún lugar dentro de esta arena. La primera persona que encuentre el Hinki será el ganador del primer partido. El nombre de este supuesto premio en sí no tenía sentido para mí. No tenía idea de qué eran estos llamados tesoros, los Hinki. A juzgar por la forma en que la mayoría de mi rebaño reaccionó, ellos tampoco lo hicieron. Tsukiyumi estaba mordiéndose el pulgar de nuevo, pero eso parecía ser más una señal de nerviosismo general que una reacción real. La expresión de Musubi no cambió de su habitual curiosidad. Akitsu ni siquiera pareció notar la transmisión, su mirada se clavó en mí con la misma intensidad que tenía desde que enumeré sin rodeos algunas de mis lesiones más coloridas en el pasado. Kuro solo miró alrededor de la habitación con curiosidad infantil, preguntándose qué era lo que les interesaba tanto a su hermano y hermanas. Por otra parte, hubo algunos que reaccionaron con menos optimismo al premio prometido. Matsu misma estaba inclinada hacia adelante, sus anteojos se quitaron mientras observaba al presidente pronunciar su discurso. Kaseana, a quien noté distraídamente, todavía estaba en mi regazo, se movió, dirigiendo su atención brevemente a Miya. Dado que la casera probablemente era la más informada sobre los asuntos de Sekirei, esperaba una reacción más expresiva de la enigmática lavanda. Sin embargo, Miya no mostró reacción alguna. Sentado inmóvil, su postura erguida pero tranquila, la casera simplemente se arrodilló con los ojos cerrados. Honestamente, la reacción de Omura fue mucho más apasionada, aunque al igual que Akitsu, parecía que no estaba prestando atención al discurso que se pronunciaba, sino que concentraba toda su energía en mirar fijamente al que lo pronunciaba. Sentí un momento de miedo por el pobre idiota, ya que los ojos de Omura en realidad podían incendiar las cosas si se esforzaba lo suficiente. Estas reglas pueden cambiar en cualquier momento, continuó Minaka, relajándose con la gracia de un rey que termina de proclamar a sus súbditos. Me pareció demasiado forzado, pero, de nuevo, tuve mucha más exposición a los reyes reales que a este aspirante a director. Saber había sido bendecida con más que suficiente carisma cuando eligió actuar como la realeza, e incluso si los dos hubiéramos sido enemigos naturales, eso no cambiaba el hecho de que Gilgamesh también tenía un estilo propio. Y los partidos futuros pueden tener reglas diferentes. Esto también se aplica a las arenas. He preparado muchas arenas divertidas. Minaka mostró una sonrisa inquietante cuando terminó de describir las reglas generales de la tercera etapa del plan. La cámara se acercó, dejando que el rostro del hombre de cabello blanco llenara la pantalla. El Sekirei debe luchar, y luchar, y luchar, hasta que su Ashikabi tenga uno. Los tesoros de los tiempos antiguos. Son las llaves de los cielos que abrirán el camino a una nueva era de los dioses. Espero que todos los concursantes disfruten de la competencia. Ahora, que comience el primer combate. Minaka hizo un gesto final y luego la pantalla se apagó brevemente antes de volver a llenarse. La escena mostrada esta vez parecía ser la isla que había mostrado antes, aunque ahora la vista era diferente. El ángulo era desde arriba, apuntando hacia abajo a una pequeña reunión de 3 personas que se abrían paso con cautela a través de una plataforma para helicópteros. Seo, murmuré, identificando con quien Minaka había decidido abrir la tercera etapa. El trabajador de medio tiempo de aspecto tosco caminó con facilidad por el paisaje vacío, con una mano en alto para evitar que su cabello se agitara sobre su rostro mientras Hikari y Vicky lo seguían. Cualesquiera que fueran los receptores de audio que tenían en la isla, aparentemente eran lo suficientemente buenos como para captar las quejas murmuradas por el hombre mientras miraba alrededor del paisaje destrozado. Hombre, se quejó. ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Qué clase de estúpido juego de niños es este? No muy difícil, agregó Hikari, señalando hacia una de las tuberías. Incluso pusieron letreros en todas partes.
Los signos en cuestión eran tan ridículamente obvios que solo podía atribuir el haberlos perdido antes a que presté más atención a Minaka que a la pantalla. Todos eran rojos y azules brillantes y tenían forma de flechas. Algunos de ellos tenían pequeños eslóganes como "por aquí" y "sigue adelante", dibujados en ellos con pintura brillante o "que brilla en la oscuridad". Murmuró Seo, pateando furiosamente una de las estructuras cercanas. Supongo que no se puede evitar. Si no me muevo, sé que esa musaraña me va a molestar. Volvió a patear una pared, e incluso sus débiles gruñidos fueron captados por los sensibles micrófonos. ¿Por qué diablos la aguanto de nuevo? ¿Porque es el único trabajo que puedes mantener? Hikari murmuró, y su gemelo le dio una mirada de reproche. Hikari, susurró Ibiki en un tono de regaño. Vas a herir sus sentimientos si sigues así. Seo ignoró el comentario sarcástico de Sekirei, más mordaz, y en su lugar miró a su alrededor casualmente. Dijo que habría 3 grupos esta vez, continuó, pateando ociosamente algunos escombros mientras lo hacía. Me preguntó dónde, sin previo aviso, se dio la vuelta, girando para enfrentarse a algo que estaba fuera de cámara. A juzgar por la forma en que Hikari y Vicky reflejaron ese movimiento, asumí que había algún tipo de estímulo externo al que estaban reaccionando y que no pude identificar en la pantalla del Doikei. Efectivamente, el ángulo de la cámara cambió repentinamente para revelar a un recién llegado. ¿Dónde estoy? La nueva figura se lamentó, con lágrimas en los ojos mientras sollozaba. Es tan grande y aterrador. Era una niña, probablemente una Sekirei a juzgar por el género y la ropa. Parecía joven, tal vez en la mitad de su adolescencia, con piel oscura y ojos infantiles y vestía pantalones cortos y una camiseta sin mangas con tiras de cuero negro tejidas a través de ellos y colgando de ella. Incluso cuando el recién llegado se detuvo al ver a Seo y su Sekirei, traté de averiguar quién era ella. Parecía familiar, por lo que probablemente estaba en mi lista de Sekirei a tener en cuenta, pero el problema vino al recordar por qué estaba en mi lista de Sekirei peligrosos. Todavía estaba tratando de averiguar de dónde conocía a la nueva Sekirei cuando se giró y salió disparada, solo para que Seo me detuviera y agarró una de sus tiras de cuero. No fue hasta que Seo fue interrumpido en su intento de interrogar a la recién llegada con un tubo de plomo en la nuca, que finalmente identifiqué quién era ella y, lo que es más importante, quién era su Ashikabi. Sanada Nishi, el Ashikabi del oeste, mencioné, mientras el mencionado Ashikabi comenzaba a abrazar y acurrucar a su Sekirei descaradamente. Teniendo en cuenta el hecho de que estaba vestido como una especie de motociclista delincuente y su Sekirei parecía nada más que un vagabundo jailbait, el afecto crudo y obvio que los dos tenían el uno por el otro era un poco desconcertante. Sus Sekirei son el número 89, Kujika, el número 93, Kusuri, y el número 106, Shihime. ¿Ese es el Ashikabi del oeste? Tsukiyumi murmuró, dándole al hombre en la pantalla una mirada desdeñosa cuando uno de los 4 grandes Ashikabi en el plan Sekirei fue electrocutado sumariamente por los gemelos Thunder y Lightning. Parece que mi creencia anterior de que todos los Ashikabi eran monos toscos quizás no era tan inexacta como había comenzado a creer. Espera un minuto, la voz de Sanada salió de la pantalla como para apoyar la observación de Tsukiyumi. Ustedes dos usan relámpagos, entonces, ¿por qué no están las dos en bikinis con rayas de tigre? Parecía que la acusación de Sanada tomó a Hikari y Vicky completamente por sorpresa. En realidad, también me tomó un poco por sorpresa. No estaba seguro de qué estaba hablando el motociclista enojado, pero lo que fuera que parecía ser suficiente para provocar un resoplido reprimido de Matsu, así que simplemente asumí que era algo pervertido y en lugar de eso me concentré en la pantalla mientras Hikari comenzaba a perderla. Temperamento en el Ashikabi con Ibiki una vez más, viéndose obligado a intervenir y jugar al pacificador. Oí, la voz de Seo interrumpió la escena de creciente violencia, anunciando la respuesta del trabajador a tiempo parcial a la confrontación. Así que eres Sanada. Seo, Hikari y Vicky comenzaron al mismo tiempo que giraban hacia su Ashikabi, el alivio era evidente incluso en la voz de Hikari mientras lo hacían, solo para que ambas se congelaran, sus expresiones felices se volvieron en blanco mientras contemplaban la vista. Antes que ellos.
Seo parecía ileso en su mayor parte, excepto por un hilo de sangre que le bajaba por la frente. Desafortunadamente, el resto de su apariencia fue menos que inspiradora. Kaoru, murmuró Miya, sonando excesivamente agraviada por su calma habitual mientras observaba al hombre que amaba odiar toqueteando casualmente los pechos de dos de los Sekirei de Sanada. Kusuri, el Sekirei que Seo había capturado por primera vez antes de que Sanada hiciera su entrada, se había unido al Sekirei que pude identificar como Kujika. Kujika vestía un atuendo similar al de Kusuri, aunque la parte superior de Kujika era mucho más pequeña, solo una parte superior de bikini con un patrón de estrella prominente en ambas copas. En la actualidad, la parte superior de ambos había sido presionada y Seo tenía uno de cada uno de sus senos firmemente agarrado en sus manos. Los dos Sekirei se retorcían, aparentemente tratando de escapar de su abuso. Extraño, murmuré, notando algo que me llamó la atención. Extraño no es exactamente el término que usaría para describirlo, murmuró Miya, sacudiendo la cabeza molesta por las acciones del viejo amigo de su esposo. Quizás desagradable o vergonzoso. No, negué con la cabeza hacia atrás, concentrándome mientras Seo continuaba burlándose del otro Ashikabi sobre la sensación de los senos de su Sekirei. ¿Por qué no salen solos? Deberían poder dominar fácilmente a un humano normal como Seo. Las palabras de Seo de hace tanto tiempo, casi olvidadas, volvieron a mí una vez más. Takeito fue uno de los investigadores del proyecto Sekirei, y es posible que también me haya hecho algunos retoques. Ya sabía acerca de la habilidad de Seo para sentir el número de Sekirei de un Ashikabi y el hombre había insinuado insolentemente que tenía más habilidades. Parece que Seo podría haber mostrado otro de esos poderes en este momento. Seo se estaba burlando de Sanada ahora, con una sonrisa en su rostro manchado de sangre. Ted sin sentimiento. ¿Es eso lo que te excita, Sanada? Era una burla infantil e inmadura. No toques mis senos sin mi permiso. Sanada regresó de la misma manera, con una expresión indignada en su rostro. Lamentablemente, parecía que el nivel de madurez de esta confrontación probablemente no iba a ser mucho más alto que eso por ahora. De alguna manera, parece que cuando se pusieron serios, perdí todo mi poder, notó Ibiki, el gemelo más sensato parecía avergonzado mientras los dos Ashikabi continuaban discutiendo. No digas eso, Ibiki, suplicó Ikari, pareciendo como si estuviera tratando de ocultar su propia vergüenza con molestia. Me harás llorar si lo dices. Ikari parecía que iba a decir algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca para hacerlo, una nueva voz me interrumpió, recordándome que había más Ashikabi además de Seo y Sanada presentes. Tan idiota como siempre, señaló la nueva voz, el desprecio evidente en su risa burlona. Vamos, maestro. La estupidez es contagiosa. Deberíamos irnos ahora antes de que contraigas algo. Como si tomara la interrupción como una señal, la cámara ajustó el ángulo, alejándose de los gemelos del trueno y el relámpago mientras giraban para enfrentarse a sus insultadores. La recién llegada que había hablado era alta y de larga cabellera rubia grisácea, vestía un vestido con escote y minifalda ceñida a la cadera con cinturones entrecruzados y cubierta por un abrigo azul claro. Había otras dos Sekirei con ella, y las dos eran tan similares en apariencia y vestimenta que pensé que podrían ser gemelas por un segundo. Deseché ese pensamiento a un lado lo suficientemente rápido. El único otro par de gemelos genuinos además de Ikari y Ibiki en el juego tenían alas del mismo Ashikabi, y eran los únicos dos que Ashikabi tenía a su nombre. La presencia de un tercer Sekirei lo descalificó para ser ese concursante. En el momento en que puse los ojos en el único humano entre el grupo más nuevo, los entrecerré rápidamente. Al igual que con Sanada, él era uno de los pocos humanos a los que era más probable que reconociera a simple vista que la mayoría de los Sekirei. Ayatomi Kogami, anuncié al grupo en la habitación conmigo en general. El Ashikabi del sur. Mi Kogami no era lo que esperaba en absoluto. Quiero decir, sí, había visto las fotos de él antes, y sí, podía reconocerlo. Fue un poco sorprendente verlo junto a otra persona por primera vez y darse cuenta de lo joven que era el otro Ashikabi.
Con solo 15 años, parecía tan poco natural verlo en algún tipo de vínculo matrimonial con el Sekirei de aspecto mayor a su alrededor como pensar en lo que significaba el vínculo de Kur conmigo. Con un traje completamente blanco que parecía más caro que toda mi ropa junta, otro de los 4 grandes Ashikabi, murmuró Matsu, tarareando la escena anterior, ahogando la respuesta de Ikari y Viki a los comentarios groseros del Sekirei de Mikogami. Solo el primer partido de la tercera etapa, y ya se han atraído 2 de los poderes de Shin Tokyo. Parpadeé, mirando a Matsu mientras terminaba su contribución. Ella tenía razón. Hablando estadísticamente, había docenas de Ashikabi diferentes que podrían haber aparecido en el primer partido y, sin embargo, solo Seo era uno que no contaba como un poder en Shin Tokyo. ¿O era él? Mis ojos se entrecerraron mientras corregía mi pensamiento anterior. Seo había estado en contacto con Takeito, una de las mentes preeminentes detrás del plan Sekirei, y había recibido personalmente ajustes genéticos que afectaron sus habilidades como Ashikabi. Además, el medio tiempo desaliñado también estaba en buenos términos con Miya, y probablemente había estado expuesto a Sekirei por más tiempo que cualquiera de los otros Ashikabi. Agregué el hecho de que Seo también estaba en contacto frecuente conmigo, aunque el tiempo que solíamos pasar juntos tenía muy poco que ver con Sekirei y más con obtener ingresos no rastreables para nosotros, y que él también estaba gastando mucho tiempo con Yukari y Shina, quienes fueron reconocidos como los poderosos de Bill Ashikabi y Green Reaper Sekirei, y comenzó a tomar forma una imagen completamente diferente sobre el papel de Seo en el plan Sekirei. Tienes razón, asentí para mí mismo, respondiendo finalmente a la observación de Matsu verbalmente. No hay forma de que los 3 hayan sido elegidos al azar. ¿Qué quieres decir, Shirou? Tsukiyumi interrumpió, el usuario de agua mirando de un lado a otro entre Matsu y yo con ojos sospechosos. A Tsukiyumi nunca le gustó quedarse fuera del circuito, y aunque era poderosa, la usuaria del agua no parecía ser capaz de hacer la misma conexión que Matsu y yo teníamos. Teniendo en cuenta su vena posesiva, no era de extrañar que quedarse atrás en la conversación la hiciera enfurecer. ¿Significa que Mimaka está jugando? Reemplazó Omura por su opuesto elemental. El usuario del fuego todavía estaba enfocando la mayor parte de su atención en la pantalla, pero parecía que al menos había logrado controlar su temperamento. Reanudó su habitual postura fría, con los brazos cruzados debajo del pecho mientras mantenía una expresión tranquila. La única señal de su molestia anterior fueron las trazas de desprecio que se filtraron en su voz ante el nombre del odiado director. Taki, se quejó Mikogami, la confrontación que se mostraba en el Doikei había continuado mientras se desarrollaba nuestra propia conversación. Es aburrido tener que lidiar con papas fritas pequeñas. Démonos prisa y obtengamos el artículo raro. El joven Ashikabi comenzó a tirar impacientemente de la manga de su Sekirei más alto. Es todo en lo que puedo pensar. Lo quiero. Lo necesito. La mujer mayor a la que Ayato llamó Taki sonrió a su Ashikabi con una expresión que era en parte indulgencia y en parte adoración, antes de dar una mirada condescendiente a los otros 2 Ashikabi y su Sekirei. Nuestro objetivo es simplemente capturar el Jinki, dijo Taki a los grupos en general. Parece que no tenemos tiempo para lidiar con hooligans como todos ustedes. Ella enfatizó su declaración agitando su mano. El movimiento pareció hacer que el aire a su alrededor se espesara, formándose niebla a su alrededor de la misma manera que a veces ocurría alrededor de Akitsu cuando la mujer de las nieves usaba su poder. Me hizo preguntarme si esta habilidad elemental estaba relacionada de alguna manera con el hielo. Por otra parte, también podría ser una función del agua. Incluso podría ser calor para el caso. Cortina de niebla. Para cuando se pronunció la última sílaba de su ataque, una pared de niebla tan espesa que parecía que se podía cortar con un cuchillo había surgido a su alrededor, bloqueando la cámara para que no viera las acciones del grupo del sur. La niebla estaba tan bien contenida que incluso cuando bloqueó la vista del lanzador y el resto de su grupo, ninguna otra parte de esa área quedó oscurecida en absoluto. ¿A quién llamas matón? Ikari chilló, agitando un puño con enojo hacia el ahora desaparecido otro Sekirei. Enojado, con la espalda arqueada como un gato despeinado, el usuario del rayo comenzó a marchar hacia la nube de niebla con los puños apretados.
Solo espera ahí mismo. Espera, Hikari, dijo Ibiki, levantando una mano como para aplacar a su hermana más temperamental. ¿Qué pasa con Seo? Ibiki se detuvo mientras miraba hacia atrás solo para descubrir que su Ashikabi aparentemente ni siquiera había notado la interrupción. En cambio, el desaliñado trabajador a tiempo parcial simplemente lanzaba dagas a la Ashikabi del oeste, una mirada que su adversario le devolvía por completo. Con un suspiro, Ibiki se giró y comenzó a seguir a su hermana, dejando atrás a Ashikabi para que peleara sus propias batallas. ¿Sabes qué? Ella murmuró mientras se iba, creo que él tiene las cosas bajo control aquí. A Seo no parecía importarle un poco que lo abandonara su Sekirei, uno que noté que lo dejó solo y contra un enemigo Ashikabi que todavía tenía 2 Sekirei activos con él. Una parte de mí quería fruncir el ceño ante el aparente desprecio por la seguridad de Ashikabi, pero esa parte se vio ensombrecida por la creencia de que probablemente habían tomado la decisión correcta. De alguna manera, no pensé que la confrontación eminente entre Seo y Sanada terminaría con Sekirei involucrado. Ahora que resultó así, gritó Seo, levantando las manos en posición de guardia mientras las convertía en puños, es una batalla entre nosotros dos. Eso está bien para mí, gritó Sanada, sus propias manos en puños cuando comenzó a acechar a su oponente, con el ceño fruncido en su rostro mientras lo hacía. Tu personalidad parece una especie de copia de la mía. Me cabrea. Esa es mi línea. Seo respondió y los dos retrocedieron con los puños, preparándose para lanzar los primeros golpes de lo que prometía ser una confrontación épica entre el romanticismo de 2 hombres. Luego, justo cuando los dos comenzaron a lanzar sus primeros golpes, los sensores de audio de las cámaras captaron el débil sonido de un pitido melódico de tono alto. Seo hizo una pausa y miró sorprendido el bolsillo de su chaqueta. Desafortunadamente, Sanada no tuvo la misma vacilación y aprovechó la distracción de Seo para asestar el primer golpe. ¡Orya! Sanada gritó cuando la cabeza de Seo se partió hacia un lado, causando que el otro hombre cayera de rodillas por el golpe. ¡Oí! ¡Hijo de puta! En lugar de ser derrotado por ese primer golpe, Seo pareció enfurecerse más. Lanzándose desde su posición en cuclillas, le devolvió el favor y conectó un gancho de aspecto deslumbrante en la barbilla de Sanada. Aprovechando que suena mi teléfono para golpearme. ¿Qué clase de bastardo barato eres? Tal vez deberías haberlo apagado antes de venir, idiota. Sanada logró sacudirse el contraataque y lanzó otro golpe rápidamente a Seo. Solo un idiota deja su teléfono encendido todo el tiempo. ¿Qué pasaría si hubieras estado montando en bicicleta y tuvieras un accidente? ¿Quieres morir, punk? No estoy en una bicicleta, idiota. El contraargumento de Seo se entregó al mismo tiempo que un bloqueo. Su tiro de regreso fue bloqueado con la misma facilidad. El que llama idiota a alguien es un idiota, espetó Sanada. Eso te convierte en un superidiota, imbécil. A pesar de que la discusión continuó degenerando a partir de ahí, me encontré soltando un suspiro que era algo entre diversión y vergüenza. Normalmente encontré a Seo como un hombre astuto, y no había cambiado mi primera impresión de que sería un aliado hábil y útil. Eso no afectó el hecho de que no pude evitar sentir que tal vez no sería una mala idea si el otro Ashikabi pudiera esforzarse un poco más en mantener una apariencia más profesional. Después de todo, me estaba representando como un empleado. Por extraño que parezca, también escuché un eco de ese suspiro de Miya. Dudaba que su proceso de pensamiento fuera idéntico al mío, pero estoy seguro de que tenía sus propias razones para estar exasperada por su antigua relación. Una pelea a puñetazos entre Ashikabi, intervino Matsu, recostándose un poco mientras la cámara continuaba mostrando la escena de los 2 hombres peleando. O más bien, entre 2 hombres. Matsu no debería estar sorprendida, pero lo está. Interesante, agregué mis 2 centavos, haciendo todo lo posible para recuperarme de mi decepción anterior. A diferencia de Matsu, todavía estaba inclinado hacia adelante, enfocando toda mi atención en la batalla entre Seo y Sanada. El resto de la sala parecía haberse relajado mientras continuaba la pelea.
Honestamente, no estaba seguro de por qué, pero parecía que en el momento en que Sekirei no estuvo involucrado, parecían haber descartado la batalla como relevante. ¿Por qué es eso, Shirou-san?, preguntó Musubi. Aparte de mí, parecía que ella era la única que todavía le estaba dando atención al conflicto. No se ven particularmente fuertes. Lo interesante es que ninguno de ellos está muerto todavía, respondí claramente. Mira. Sanada tiene la oportunidad perfecta de matar a Seo en este momento. Está solo, ya recibió algunos daños, y sus dos Sekirei están demasiado lejos para responder si Sanada simplemente le dice a los suyos que lo maten. A pesar de eso, ellos todavía estoy luchando. Por supuesto, asintió Tsukiumi, dándome una mirada de disgusto. Hacer lo contrario sería vergonzoso. Incluso si son solo dos humanos, interferir en la batalla de otro es imperdonable. No, fue Omura quien intervino ahora. El usuario de la llama originalmente había comenzado a relajarse cuando el conflicto en la pantalla cambió a la pelea actual, sin embargo, una vez que hablé, comenzó a prestar más atención. Creo que entiendo lo que dice Shirou. Luego hizo una pausa por un segundo antes de continuar con un tono de voz seco. Aunque pensándolo bien, ni siquiera me sorprende que lo primero que notó fue la falta de cuerpos, y creo que esa falta de sorpresa es en realidad un poco inquietante. Bueno, entonces, Shirou-kun, dijo Kaseana, con una nota burlona en su voz. ¿Qué tiene de interesante ver pelear a dos Ashikabi? A pesar de la naturaleza de su pregunta, su tono era inusualmente alegre, como si realmente no le importara cuál sería mi respuesta. Cuando la miré en respuesta a su pregunta, me di cuenta de por qué no parecía particularmente interesada en mi respuesta. El usuario del viento había estado sentado en mi regazo antes de que la tercera etapa provocara esta visualización inesperada, y en mis esfuerzos por ver mejor la pequeña pantalla que estábamos usando, en algún momento me incliné hacia adelante lo más cerca posible de la mesa. El resultado final fue que ahora estaba sujetando a Kaseana a la mesa al azar, su trasero aún plantado en mi regazo, mientras el resto de su cuerpo estaba inclinado sobre el borde de la mesa. La imagen final creaba una posición vagamente erótica, como si hubiéramos estado involucrados en una especie de relación sexual improvisada o apresurada con la mesa de la cocina como un lugar de descanso improvisado para el Sekirei. Combinado con la forma en que el atuendo usualmente breve de Kaseana había sido desaliñado por la posición, me sorprendió que Miyamatsu no hubieran hecho algún tipo de comentario sobre lo inapropiado de nuestra posición. La sonrisa maliciosa que Kaseana me lanzó por encima del hombro me hizo saber que al menos ella era perfectamente consciente de cómo debíamos lucir, y fue solo porque todavía estaba firmemente en modo de batalla que no me sonrojé ni hice una mueca. Salida apresurada. Bueno, comencé, y aunque estaba demasiado concentrada en la pelea como para dar travesuras adolescentes, no estaba tan concentrada como para que mi línea de pensamiento no pudiera desviarse un poco. Me tomó un segundo recordar mi razonamiento original. Lo que es interesante es cómo está actuando Sanada. El único otro gran Ashikabi con el que he interactuado es Iga del Este. Teniendo en cuenta lo despiadado que es, lo había considerado como el estándar de lo que podía esperar de él. Otro gran Ashikabi. Matsu cree que ve, interrumpió Matsu, también volviendo a enfocarse en la pantalla mientras hacía la conexión a la que me dirigía. Si hubiera sido el este, entonces Seotan ya habría sido atacado. Pero en lugar de eso, los dos están peleando solos. Es como si a ninguno de ellos le importara el resto del partido. Matsu hizo una pausa y lentamente comenzó a reacomodar los anteojos que se había quitado antes, mientras su rostro se contraía al pensar. Shirou-tan, continuó, dándome una mirada rápida. El sur también. Correcto, asentí, y como si el cambio de tema fuera una especie de señal desconocida, el ángulo de la cámara que mostraba la pelea entre Seo y Sanada cambió para mostrar a Ikari y Vicky mientras las dos corrían detrás de Ayato y su colección de Sekirei. Mikogami del Sur podría haberles tendido una emboscada a los dos en ese mismo momento. Tenían una mejor posición y la ventaja de la sorpresa. En cambio, todo lo que hizo fue irse para poder buscar estas cosas Hinckley.
Así que uno de los dos grandes Ashikabi no parece interesado en el objetivo del partido, intervino Mura, asintiendo mientras expresaba la conclusión a la que había llegado. Y al otro no le importa nada más que el premio. Su cabeza se giró ligeramente hacia mí, sus ojos se entrecerraron cuando comenzó a estudiarme por alguna razón. Compara eso con Shiro Eiga, y parece que todos los grandes Ashikabi tienen objetivos diferentes para el plan Sekirei. Matsu está de acuerdo, interrumpió el hacker, también mirándome. Comparar el norte y el este con el oeste y el sur es como comparar el día y la noche. Aparté la mirada de los dos cuando me encontré incapaz de pensar en una respuesta adecuada a sus miradas contemplativas. Tenían razón. Definitivamente parecía haber una gran diferencia en la naturaleza de cada uno de los cuatro grandes Ashikabi. El sur, que hasta ahora había dejado una impresión que tenía más en común con un niño rico mimado que con uno de los grandes poderes de la ciudad. Occidente, que parecía tener poco o ningún interés en lidiar con los caprichos de Mui. El este, que parecía estar dispuesto a hacer cualquier cosa, sin importar lo turbio o solapado que fuera para lograr sus objetivos, cualesquiera que fueran. Y yo, el norte, que simplemente estaba viendo cómo se desarrollaban las cosas mientras planeaba sin cesar cómo terminar el juego de la manera más eficiente posible. De alguna manera, cuando lo puse así en mi cabeza, la impresión final fue que yo era el más siniestro de los cuatro. Incluso Silga hasta ahora era el más peligroso de los Ashikabi en el plan Sekirei, al menos sus acciones tenían objetivos claramente definidos. Por otro lado, yo era solo una figura silenciosa que acechaba en un barrio de la ciudad que emergía periódicamente para aterrorizar y eliminar a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Querido Dios, realmente me las arreglé para convertirme en el lanzador del plan Sekirei. Como si percibiera mis oscuros pensamientos, Matsu se aclaró la garganta y volvió a centrar su atención en la pantalla. Bueno, comenzó, ajustando sus gafas recién puestas. Al menos los gemelos Trueno y Relámpago todavía están bien. Espera, habló Tsukiyumi, con el ceño fruncido confundido en su rostro. ¿No eran esos dos solo para el alivio cómico? Tsukiyumi, suspiró Mura, moviendo sus brazos cruzados mientras cerraba los ojos como para ocultar su diversión por la declaración de su rival. Incluso si esos dos nunca han logrado cazar a ninguno de los Sekirei sin alas, eso no cambia el hecho de que durante sus peleas esos dos han acumulado más experiencia de batalla que todos los otros Sekirei en el plan. Luché contra ellos una vez, intervino Musubi felizmente. Perdí por completo. Realmente son fuertes. Eso no es nada de lo que estar orgulloso, Musubi. Tsukiyumi regañó severamente al oso Sekirei, lanzando una mirada de desaprobación al luchador. Musubi sonrió tímidamente, moviendo la cabeza suavemente y sacando la lengua mientras lo hacía. La experiencia es muy importante, agregué, viendo cómo los dos usuarios de rayos antes mencionados comenzaron a despotricar sobre las dificultades de sus vidas mientras luchaban contra el Sekirei casi idéntico de antes. Las dos vestían vestidos amarillos y negros de una sola pieza con diseños que me recordaban a los que usan las chicas que promocionan autos de carrera y usan un látigo y cables respectivamente. Pareces bastante seguro de la importancia de ese elemento en particular, Emiya-kun. Fue Miya quien sorprendentemente intervino en ese punto. Miré a la casera, un poco sorprendida por su contribución. Desde el anuncio del premio del primer partido de la tercera etapa, la casera no había respondido a nada de lo que sucedía a su alrededor, salvo su vergüenza por las payasadas de Seo. Que ella se reincorporara a la conversación por algo tan banal fue inesperado. ¿Hay una fuente para su confianza? Comencé, necesitando un segundo para ordenar mis pensamientos con el fin de dar una respuesta adecuada a su pregunta. Es solo que puedes aprender más de una batalla librada, ya sea que ganes o pierdas, luego puedes aprender de 100 horas de entrenamiento. Técnicas que podrían usar diferentes usuarios de armas, o trucos que podrían tener los elementalistas, como usar el entorno terreno a tu favor, o incluso cómo recibir una paliza y escapar. Hay docenas de elementos diferentes para combatir que solo se pueden aprender a través de la experiencia. De hecho, Miya asintió levemente, sus ojos parpadearon hacia abajo en lo que quizás fue un gesto inconsciente.
Pareció darse cuenta de que su mirada se detenía en su pecho recién estropeado después de un momento antes de que la arrastrara hacia arriba para encontrarse con la mía. ¿Es así como aprendiste tú mismo, Emilia-kun? No siempre estuve tan familiarizado con la batalla, no pude evitar que se formara una pequeña sonrisa torcida ante la subestimación que estaba entregando. Y dado que la primera situación real de vida o muerte en la que estuve fue la guerra del Grial, tuve más que algunas lecciones duras en el camino. Por lo que has descrito de tu guerra, debes haber tenido una curva de aprendizaje bastante empinada, señaló Milla. En la pantalla, como para acentuar nuestra conversación sobre la importancia de la experiencia, tanto Ikari como Ibiki dominaban la pelea con el Sekirei del sur. Cuando las dos motociclistas de Sanada parecieron unirse a la refriega, probablemente fue lo único que evitó que el usuario del látigo y el alambre fuera despedido sumariamente. Ayudó que tuviera un artefacto legendario de poder curativo inconmensurable para evitar que muriera, admití. Hizo que los primeros errores fueran un poco más fáciles de sobrevivir. Shirou-tan. Matsu intervino, interrumpiendo la línea de preguntas de Milla. Al principio pensé que su exclamación era en respuesta a mi frivolidad por mis lesiones anteriores, pero la hacker continuó rápidamente, con una nota de urgencia en su voz mientras comenzaba a tocar la pantalla del Doikei. Allá. Regresé mi atención a la batalla en curso, tratando de determinar qué era lo que captaba la atención de Matsu con tanto énfasis. En un momento, uno de los Sekirei de Sanada, Kujika si recuerdo bien su nombre, se separó de la lucha a tres bandas entre las diferentes facciones de Sekirei y comenzó a correr rápidamente hacia una torre particularmente alta que estaba ubicada en medio de unas pocas docenas. Otras torres similares. De pie en lo más alto de la torre había un tercer Sekirei, este luciendo casi tan joven como Ku y vestido todo de blanco. Debajo de ella, Mikogami corría frenéticamente tan rápido como sus piernas humanas lo podían llevar con una expresión indignada en su rostro. «Mihinkli», gritó el joven Ashikabi, su tono frenético mientras cargaba sin cuidado contra el alienígena que probablemente era una docena de veces más fuerte que él y también estaba en una posición superior. «¡Hey!». La joven Sekirei, la número 106, Shihime, si no recuerdo mal, pareció notar la entrada de Kujika y comenzó a saludar alegremente. «¡Mira! ¡Mira! Está brillante». Mi atención se movió hacia el objeto que ella estaba acunando con ambas manos, la cosa brillante que aparentemente había llamado tanto su atención. Cuando la pantalla amablemente se acercó para un primer plano del objeto, finalmente pude distinguir ¿qué demonios fue eso? Por un momento, sentí como si mi cerebro se hubiera congelado, como si literalmente barras de hielo hubieran sido clavadas en cada lóbulo individual. Sentí como si me hubieran succionado todo el color del mundo, no, como si todos los colores se hubieran invertido, no, como si no hubiera colores para empezar. Una parte de mí notó la forma general de lo que estaba mirando, que era un hectadecágono tridimensional que constaba de una forma piramidal de 8 lados con la adición de 8 lados adicionales entre el arco y la base. El material original del hectadecágono era algún tipo de polímero sintético, no demasiado común pero tampoco digno de mención. Fue la cosa dentro de la carcasa lo que estaba causando mi reacción. Parecía esférico, pero eso fue todo lo que pude entender. Era algo que no podía comprender a pesar de lo mucho que mi mente lo intentaba. Estaba casi seguro de que era biológico, pero también era mecánico. Estaba inerte, pero también estaba en movimiento. Había sido forjado a través de maquinaria y, sin embargo, nunca había sido tocado por ningún proceso mecánico. Hacía calor. Hacía frío. Estaba arriba, estaba abajo. Era izquierda, pero también era derecha. Estaba dentro, fuera y de lado. Estaba mal y, sin embargo, nunca había visto nada más correcto en mi vida. ¿Qué era? Shirou-tan. Una voz interrumpió mis pensamientos. Su sonido fue suficiente para sacarme de mis pensamientos. Me concentré en mi nombre, y un segundo después estaba parpadeando tratando de concentrarme en algo que no era esa cosa. Me di cuenta de que estaba en una habitación y que había una sábana en una esquina. Había gente allí, no, me di cuenta un segundo después, había mujeres allí.
Mujer. No. No mujeres. Sekirei. Y todos ellos, en un grado u otro, me miraban preocupados. Shiro-tan, repitió la misma voz de antes, y me di cuenta de que sabía quién estaba hablando. Matsu. Sí, ese era su nombre. Shiro-tan, dijo de nuevo el orador recién identificado. ¿Estás bien? Sentí como si me estuviera sacando de un pozo de alquitrán, mis pensamientos se ralentizaron mientras respondía. A pesar de la sacudida de regreso a donde estaba, todavía tenía problemas para concentrarme. La única respuesta que me atreví a dar fue en un tono de voz confuso. ¿Qué fue eso? Soné quejumbroso, incluso en mi propio punto de vista inconexo. Me di cuenta de que mi respiración era corta, que estaba jadeando. Me sentí como si acabara de correr un maratón, o tuve otro combate a muerte con Gilgamesh o Archer. Era difícil inhalar, o más bien mi cuerpo estaba desesperadamente falto de aire. Me había olvidado de respirar por unos momentos allí. Shiro, comenzó Omura, inclinándose hacia adelante mientras lo hacía, mirándome cuidadosamente. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Repetí, considerando que esa respuesta era apropiada para su pregunta. ¿Qué fue eso? Cassiana incitó, los ojos entrecerrados en especulación mientras miraba por encima del hombro para poder mirarme con recelo, nuestra posición todavía vagamente sugerente. ¿El Jinki? ¿Eso fue un Jinki? Murmuré, incluso antes de darme cuenta de lo aturdida que sonaba. Quiero decir, traté de sacudir mis pensamientos y logré recuperar un poco de mi compostura. ¿Qué fue eso? Cassiana acaba de decir lo que era, me recordó Miya, con una leve mirada de preocupación en su expresión, mientras yo continuaba dando la impresión de ser un idiota. Emiya-kun, quizás te sientes mal. No, negué con la cabeza enfáticamente. Sé su nombre. Quiero decir, ¿de qué estaba hecho? ¿Cómo se construyó? No importaba lo mucho que buscara, simplemente no podía entender esa maldita cosa. Creo que me las arreglé para salir de la fase de aturdimiento, aunque ahora parecía que podría estar cayendo en la fase histérica. Solo me había encontrado con otra cosa que no podía entender. Me puso muy nervioso dar testimonio de otro. Después de todo, el último elemento que no pude comprender había sido Ea, la espada de la ruptura que podía dividir el cielo y la tierra, y que era el único noble fantasma antimundial que existía. Si estos llamados Jinki pudieran evocar la misma reacción dentro de mí, entonces, ¿qué tipo de poder podrían tener en sus cuerpos engañosamente pequeños? ¿Entiéndelo? Matsu repitió como un loro, parpadeando mientras lo hacía. Un pequeño ceño cruzó sus labios. Shiro-tan, ¿qué quieres decir? El hecho de que hayas visto algo no significa que tengas que entender algo, especialmente si es la primera vez que ves uno. Debatí discutir ese punto por un momento, antes de darme una sacudida más, haciendo una mueca mientras lo hacía. No tenía sentido tratar de explicar que la primera vez o no debería haberme importado a la hora de comprender algo. Aunque había hecho un trabajo bastante bueno al poner al día a mi rebaño y a Miya en los conceptos básicos de la hechicería, tratando de explicar algo tan oscuro e inusual como tener una canica de realidad que proporcionaba una comprensión inconsciente automática de los objetos físicos mientras registraba simultáneamente todos los aspectos de cualquier armamento que aparece en mi vista, podría ser demasiado para manejar en este segundo. No importa, en cambio, instí, mis ojos vagando inconscientemente hacia la pantalla que me había cautivado solo unos momentos antes. No estaba seguro de si solo estaba tratando de ponerme al día con lo que me perdí del partido o si una parte de mí esperaba ver esa cosa, el Jinki otra vez. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado fascinado por el artefacto alienígena, pero aparentemente había sido suficiente para que el primer encuentro terminara oficialmente. Los fuegos artificiales volvían a sonar y me di cuenta de que podía distinguir su lejano estruendo incluso sin el video. La pantalla ahora alternaba entre los distintos miembros del primer partido, como si se tratara de una especie de reality show, y ahora mostraban las reacciones individuales de todos los participantes después de que se anunciara un gran ganador. Parece que el partido ha terminado, señaló Sanada, sin parecer que le importara ni un poco.
El motociclista vestido de cuero estaba tirado en el suelo, cubierto de moretones y sangre seca de la pelea a puñetazos en la que había estado involucrado antes. A su lado, acostado paralelo y en el mismo estado, Seo gruñó. No es como si me importara, murmuró Seo. El trabajador a tiempo parcial volteó la cabeza hacia un lado y resopló, expulsando un poco de sangre seca y mocos al hacerlo. Sin importarle la naturaleza desagradable de su gesto anterior, el trabajador a tiempo parcial se incorporó para poder sostenerse con los brazos, encorvado perezosamente. Supongo que ese chico del sur terminó con el Hinky después de todo. Oí, bastardo, gruñó Sanada, apoyándose en una posición similar mientras lo hacía. ¿No vas a contestar tu teléfono ya? El timbre realmente está empezando a enojarme. Seo miró hacia abajo al bolsillo de su chaqueta, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Aunque la pelea entre los dos solo se había mostrado en parte, a juzgar por la molestia que ambos Ashikabi estaban demostrando, el pitido aún presente de la celda del medio tiempo probablemente había sido una presencia constante durante su batalla. Probablemente sea solo esa maldita arpía otra vez, murmuró Seo, incluso cuando comenzó a buscar en el bolsillo de su chaqueta el aparato ofensivo. Sanada resopló, dándole a su antiguo enemigo una mirada nivelada. El infierno. Sanada murmuró. ¿Tienes novia además de tu Sekirei o algo así? No, espetó Seo, sonando infantil cuando finalmente liberó su teléfono, la mirada en su rostro mientras miraba la pantalla del identificador de llamadas, como si acabara de morder un limón. Solo un jefe molesto. Volteando el teléfono en un movimiento casual, Seo se puso el auricular en la oreja. ¿Qué? Espetó, sonando como si pensara que ya sabía lo que vendría después y probablemente no le gustaría ni un poco. A juzgar por la forma en que Seo se encogió, su rostro con una mueca de dolor mientras rápidamente ponía distancia entre su oído y la celda, parecía que había acertado con esa suposición. ¿Qué? Espetó después de un segundo cuando quienquiera que estuviera al otro lado de la línea aparentemente bajó el volumen. No, continuó un segundo después, antes de hacer una pausa y fruncir el ceño de nuevo. Porque estaba ocupado golpeando a alguien, por eso. Otra pausa y su ceño creció. Bueno, lo que sea que pienses, pensé que luchar contra él era más importante. Así que ahí. Parpadeó, escuchando durante unos minutos más, antes de suspirar, palmeándose la cara en lo que parecía ser frustración. No voy a dar un discurso sobre el amor y la justicia, ¿por qué? Puso el teléfono frente a su cara, haciendo una mueca antes de respirar profundamente, y luego gritó con una voz que probablemente era tan fuerte como la que le habían dado hace unos momentos. Porque creo que es estúpido, por eso. ¿Qué diablos crees que es esto, un manga o algo así? De repente tuve una sospecha de hundimiento acerca de con quién estaba hablando Seo. No me importa si puedes encontrar un manga que pueda predecir el futuro y tenga números ganadores de la lotería, continuó, antes de hacer una pausa, aparentemente escuchando algo del otro lado de la línea. No, ni siquiera si el boleto de lotería valiera $1.000.000. Ni siquiera eso sería suficiente para que yo dé un discurso de mierda. Mientras continuaba la conversación unilateral, el hombre con el que Seo acababa de enzarzarse en un combate masculino comenzó a sonreír, mirando a su antiguo oponente con alegría mientras Seo continuaba debatiendo los méritos del discurso durante la batalla con el sospechosamente obvio otro orador. ¿Estás seguro de que no es tu novia? Sanada dijo arrastrando las palabras, con los ojos entrecerrados de placer mientras se burlaba de su antiguo enemigo con una voz cantarina. Ustedes dos suenan como una pareja, eso es seguro. No. Si dar discursos está fuera de lugar, entonces las poses de Sentai están aún más fuera de lugar. Seo espetó el teléfono, antes de apartarlo y cubrir el auricular con una mano para poder mirar a la Ashikabi del oeste. Y de ninguna manera saldría con esa arpía, gruñó, su voz todavía enojada pero no por el tono de grito que había estado usando para su conversación telefónica hace un segundo. Por un lado, sus tetas no son lo suficientemente grandes. Como en respuesta a esa última declaración, el volumen del sonido del auricular de la celda aumentó hasta el punto en que incluso los sensores de audio de las cámaras que espiaban toda la escena comenzaron a ser capaces de captar palabras individuales.
No era suficiente escucharlo todo, pero las pocas palabras que eran perceptibles definitivamente no eran el tipo de cosas que deberían decirse alrededor de los niños. Lamentablemente, también me bastó para confirmar con quién había estado discutiendo Seo. Yukari, murmuré, hundiendo mi cabeza en mi mano avergonzada. Solo habían pasado unos días desde la última vez que la había visto, sí. Pero, era demasiado esperar que esos últimos días hubieran sido suficientes para alejarse, aunque sea un poco, de tratar de recrear los elementos del manga que tanto amaba. Discursos sobre la amistad y el amor. Estás tratando de hacer que Seo adopte poses Sentai, del tipo que se usa con mayor frecuencia en los dibujos animados de los sábados por la mañana y en los programas infantiles de acción en vivo. No pensé que fuera posible, pero parecía que mi hermana pequeña en realidad estaba empeorando. El único elemento redentor de ese dato en particular fue que al menos no fui yo quien se llevó la peor parte por una vez. Ara. Miya gorjeó, y vi que levantaba una mano para ocultar una sonrisa, mientras la dueña parecía tener una alegría sádica habitual al ver a Seo ser arengado por mi hermana. ¡Qué chica tan excitable es Yukari-chan! Independientemente del deleite de Miya con su sufrimiento, aparentemente Seo ya había tenido suficiente y con un gruñido cerró su teléfono. No me pagan lo suficiente como para aguantar a esa loli loca, se quejó enojado pasando una mano por su cabello mientras lo hacía. Teniendo en cuenta lo mucho que Yukari odiaba que la llamaran por sus características menos desarrolladas, no pude evitar preguntarme si estaba al tanto de cuánta vigilancia había sobre él, y cuánto podíamos ver nosotros, los espectadores. Bueno, con Seo podría ir de cualquier manera. O él estaba al tanto, y solo estaba eligiendo presionar los botones de Yukari para irritarla, o no estaba al tanto, y sospeché que pronto descubriría por las malas cuanto mi hermana lo había escuchado hablar mal de ella. ¿Una loli Spitfire, eh? Sanada sonrió, dándole al teléfono en la mano de Seo una mirada especulativa, mientras continuaba sonriendo ante la mala suerte de su antiguo oponente. Parece que ella podría ser mi tipo, continuó, y me congelé. ¿Crees que puedes conseguirme una presentación? Lentamente, moví mi mano lo suficiente como para poder mirar el bicho al otro lado de la mesa. Ashikabi del Oeste, uno de los 4 grandes poderes de Shin Tokyo, acababa de admitir seriamente que le gustaban las lolis. Y una loli que era mi hermana de todas las cosas. Allí estaba de nuevo. Ese horrendo impulso de matar en nombre de la piedad familiar. Con los ojos entrecerrados miré la pantalla. No había sido capaz de poner correctamente el miedo del hermano mayor en China, ya que el número 108 era demasiado educado para justificarlo. Sanada, por otro lado, bueno, no tenía esa ventaja a su favor. De ninguna manera. Seo le estaba dando a la Ashikabi del Oeste una mirada que era a la vez divertida y a la vez incrédula. ¿Hablas en serio? Lolis. Todo se trata de los senos, los senos. ¿Qué tan divertida es una chica que no tiene ninguno? A mí también me gustan esos, se encogió de hombros Sanada, sonriendo mientras lo hacía. También me gustan altos, bajos, gordos, delgados. Ya basta, interrumpió Seo al otro Ashikabi, aunque sonaba menos como si lo estuviera haciendo porque estaba indignado por la naturaleza aparentemente indiscriminada de las preferencias de Sanada y más porque le divertía la diversidad. Luego, Seo hizo una pausa y entrecerró los ojos. Además, un consejo, comenzó con seriedad, y Sanada se detuvo, con los ojos entrecerrados mientras lo hacía. ¿Sí? ¿Qué es eso? El Ashikabi de Occidente parecía estar atrapado entre la beligerancia y la curiosidad por el tono de su oponente. Si las lolis son realmente tu tipo, nunca vuelvas a ir al norte, dijo Seo, con una sonrisa maliciosa que comenzaba a formarse. Porque si lo haces, entonces un Asura vicioso te matará con seguridad. Maldita sea, gruñí, y decidí que la próxima vez que Seo viniera a buscar comida, le daría raciones extra por disuadir a Sanada de perseguir a mi hermana de esa manera. ¿Un Asura? Sanada resopló, ignorando la advertencia de Seo. ¿De qué diablos estás hablando? Un demonio, hombre, un demonio, explicó Seo, y comenzó a aparecer una sonrisa maligna. El norte tiene 2 de ellos. La Anya puede ser una aterradora bruja milenaria, pero todo lo que hará es asustarte.
Sin embargo, la Asura, bueno, interfiere en su camino y te matará. Bruja milenaria, hice una pausa en mi mirada para girar lentamente mi cabeza hacia Miya de nuevo. Seo-san, continuó Miya, y aunque estaba sonriendo como de costumbre con los ojos agradablemente arrugados, no pude evitar notar el tique en el rabillo de sus ojos. Eso, y la creciente nube de sed de sangre que comenzaba a oscurecer el aire a su alrededor. Ahora, Miya, Cassian eligió ese momento para hablar, y pude sentirla temblar brevemente debido a su proximidad persistente. ¿Por qué no respiras hondo? Quiero decir, no es como si él estuviera realmente aquí en este momento. Sí, intervino también Omura, luciendo un poco pálido mientras miraba a Miya con cuidado. Estoy seguro de que si esperas lo suficiente, eventualmente aparecerá. Esperemos que con ese sanada también, murmuré, volviendo mi mirada a la pantalla mientras el muñeco finalmente cambiaba de escena justo después de que los dos combatientes anteriores estaban a punto de darse la mano antes de ser alcanzados por un rayo. Aún así, a pesar de la naturaleza inapropiada de las proclamaciones de Seo, no pude evitar negar un poco con la cabeza. Maldita sea, ese hombre era astuto. Todavía no estaba seguro de si él sabía o no que había sido transmitido. Seo disfrutaba demasiado de sus pequeñas guerras de calumnias con Miya como para dejar pasar la oportunidad de atacar a la casera, independientemente de cuánto le hiciera pagar por ello más tarde. Pero la última parte que había agregado allí sin duda había sido deliberada. La parte sobre que el Asura en el norte era un asesino. Incluso si el Sanada hubiera sido el único destinado para el comentario, todavía era otro rumor sobre el norte que podría terminar abriéndose camino en los foros. El hecho de que haya sido retransmitido fue una guinda más del pastel. Con Seo vinculándolo a la leyenda urbana ya predominante sobre Anya del Norte, era mucho más probable que también se extendiera. Lo único que podría haberlo hecho más efectivo fue si Seo de alguna manera hubiera logrado vincular las espadas con el nuevo rumor sobre una Asura que estaba tratando de iniciar. Con la adición del armamento apropiado, sería mucho más fácil capitalizar el nuevo rumor si la situación alguna vez surgiera. Fue mientras estaba ocupado dando vueltas a estos nuevos desarrollos en mi cabeza que la pantalla parpadeó de nuevo, y la cara de Minaka una vez más ocupó el espacio predominante en ella. El director de Envy todavía estaba sentado en ese ridículo trono suyo, y sonreía con orgullo al concluir el primero de sus pequeños partidos. Continuando, comenzó Minaka, su sonrisa se hizo más amplia. Comenzamos el segundo partido. ¿Ya? Matsu gritó cuando la pantalla cambió. La hacker se ajustó las gafas con nerviosismo, todavía moviéndose nerviosamente mientras sus ojos se desenfocaban, sin duda echando un vistazo a alguna otra información que tenía en una de sus computadoras en el piso de arriba. Esta arena está en el este, continuó el director general de Envy, en el domo de Envy. La pantalla mostraba una vista aérea de la arena, un estadio bastante típico que se usaba para una variedad de diferentes deportes y congregaciones por varias razones. Y debido a que el primer partido fue bastante interesante, las reglas son las mismas. Una vez más, el más rápido es el ganador. ¿Eh? Tsukiyumi aulló ante la elección contundente y poco profesional de las reglas, un ruido del que Musubi se hizo eco y los dos continuaron acercándose para ver el próximo partido. Aunque era menos vocal, al menos tenía que estar de acuerdo con ellos. Era una forma tan desordenada de elegir las reglas del combate. Omura, por otro lado, parecía centrarse en un tema diferente. Shirou, habló, su voz intensa mientras me miraba. ¿Dónde está tu teléfono? Gruñí, dándole una mirada sorprendida antes de hacer la conexión que ya tenía. Rápidamente, busqué a tientas en mi bolsillo lo mejor que pude. Era una tarea que debería haber sido más fácil de lo que fue, pero desafortunadamente se complicó por un asunto sobre el que realmente debería haber hecho algo antes. Caseana, comencé cuando el viento se gire y sonrió por la forma en que mover mis manos en mi bolsillo hizo que la rozaran en lugares bastante inapropiados. ¿Te importaría bajarte ya? Oh, no me importaría correrme en absoluto, Amante-kun, ronroneó, y una vez más mi modo de combate fue lo único que evitó que me sonrojara por la mala interpretación deliberada de mi pedido.
Sin embargo, a pesar de sus bromas, la usuaria del viento finalmente se movió de mi regazo, dejándose caer deliberadamente en el lado en el que estaba sentada Tsukiomi. Ese es mi asiento. Tsukiomi instantáneamente frunció el ceño al intruso por haber sido desplazado de mi lado. La indignación hizo que su cabello comenzara a moverse como solía hacerlo cuando el poder del usuario del agua estaba influenciado por su estado de ánimo. Ya no más, Pantiflaser-chan. Kasiana alardeó, y los ojos de Tsukiomi se entrecerraron aún más. No ahora, por favor, les supliqué a los dos con un suspiro mientras sacaba mi teléfono. A pesar de la demora, mi celda aún estaba en silencio, y cuando permaneció así por unos momentos más, asentí. Parece que también nos perdimos noté, y Omura asintió con la cabeza, sus ojos aún entrecerrados pero su postura se relajó un poco ya que nuevamente nos ahorramos tener que participar. Matsu tarareó desde el cacharro, mordiéndose los labios suavemente mientras lo hacía. Parece que todavía están reuniendo a los concursantes para el próximo partido, señaló el hacker. Volví a mirar la pantalla para descubrir que en algún momento había cambiado a una imagen de algún tipo de pasto con largas brisnas de hierba verde que soplaban suavemente con el viento. En el centro de la pantalla estaban las palabras por favor, prepárense para el combate mortal. Flotando inocuamente. Matsu todavía tenía los ojos desenfocados, pero se las arregló para tener suficiente atención en la habitación para fruncir el ceño ligeramente ante la imagen absurda. Matsu no cree que eso sea del todo apropiado. Es de muy mal gusto, estuve de acuerdo, sacudiendo la cabeza con una mueca. Creo que es bonito. Musubi no estuvo de acuerdo con sonreír ante la escena pacífica que se mostraba, aunque nadie podía adivinar si era porque era una imagen tan suave o porque a Musubi simplemente le gustaban las palabras Mortal Kombat. Bonito. Kuru-chan estuvo de acuerdo, levantando las manos en el aire felizmente mientras lo hacía. Al menos en su caso, estaba bastante seguro de que estaba comentando sobre la vegetación. Con otro pequeño suspiro, dejé pasar sus contribuciones. Después de todo, había otras cosas en las que pensar. Hasta ahora, la tercera etapa ya estaba revelando una plétora de información nueva que me llevaría una eternidad a analizar, y esta era solo la primera partida. Minaka ni siquiera estaba tratando de fingir que no iba a interferir de la manera más escandalosa. Ya había organizado deliberadamente un partido que puso en conflicto a dos de los grandes poderes de Shin-Tokyo, con un tercero menos conocido pero probablemente también tenga el mismo poder influyente en Seo. Además de eso, ya había revelado que las reglas que podía imponer y que impondría probablemente eran completamente arbitrarias y de acuerdo con cualquier capricho que tuviera ganas de actuar. Sin mencionar la revelación más importante que había surgido, esa cosa, comencé, dejando que mi mente volviera a pensar en ese artefacto retorcido que había visto solo por un momento. El Hinkly. ¿Qué fue eso? Tú tampoco estabas prestando atención, Shirou-san. Musubi preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado con curiosidad mientras respondía a mi pregunta retórica. ¿Tampoco estás prestando atención? Repitió Tsukiomi, dándole a su rival una mirada de desaprobación. Como si no estuvieras prestando atención, Musubi. Jeje. Para nada. Musubi asintió alegremente, confesando voluntariamente su falta de atención antes de sacar la lengua y mover la cabeza con alegría. Musubi estaba demasiado ocupado viendo la pelea. El Hinky era solo eso, intervino Omura, un Hinkly. Aunque solo dio una mirada superficial a la discusión en desarrollo entre los dos. En cambio, parecía más interesado en centrar su atención en mí. Eso es tan útil como cuando expliqué que los hechiceros eran aquellos que podían usar la hechicería, respondí, con la frente fruncida mientras entrecerraba los ojos. Solo el recuerdo de la cosa fue suficiente para distraerme, la idea de tantos elementos opuestos y mutuamente excluyentes que de alguna manera habían logrado compactarse en una esfera de aspecto inocente. Espera, ¿realmente había sido una esfera? Tal vez era simplemente ovaloide. Creo que el eje X podría haber sido un poco largo en comparación con el eje Y, pero, ¿cómo haría eso que el eje Z pudiera manifestarse? Negué con la cabeza frenéticamente, tratando de alejar mi mente de la cosa.
Omura captó mi repentino movimiento, y fue su turno de entrecerrar los ojos ante mi repentino y espontáneo movimiento. Shirou, ¿estás seguro de que estás bien?, preguntó, llamando la atención tanto de Matsu como de Kaseana, mientras trataba de ver qué me pasaba. ¿Has estado en el espacio desde que viste por primera vez al Jinki? Frunció los labios y, aunque su expresión era mayormente severa, pude escuchar un poco de preocupación en su tono mientras continuaba interrogándome. Eso no es propio de ti en absoluto, especialmente con las cosas relacionadas con el combate. Omura-tan tiene razón, agregó Matsu. La pelirroja me miró con cautela mientras giraba el chupete para comenzar a jugar con él. Parecía que estaba planeando aprovechar la breve pausa en los partidos para configurar algunos de sus programas más en su red. Desde que Shirou-tan vio al Jinki, se ve un poco pálido. Es solo, comencé antes de apagarme, haciendo una mueca cuando el tema me recordó la cosa de nuevo. Es solo que estaba mal, finalmente decidí, incapaz de evitar que mi voz se elevara un poco por un momento antes de que me detuviera. Tomando un segundo traté de obligarme a calmarme un poco. No lo entiendes, continué. Esa cosa, el Jinki, nunca había visto algo así antes. Bueno, no, lo he visto una vez, admití, entrecerrando los ojos. Y lo último que vi así fue una de las armas más peligrosas que he encontrado. Algo como que... Fue el turno de Kaseana de intervenir, y aunque la Wind Sekirei sonaba preocupada, también sonaba como si estuviera confundida. Shirou-kun, agregó lentamente. Realmente no tiene sentido. ¿Cómo estuvo el equivocado Jinki? Era alienígena. Finalmente rechiné, resistiendo el impulso de tirar de mi cabello mientras lo hacía. Sabía, intelectualmente, que tenían razón. No estaba siendo exactamente el más articulado aquí. Si solo trataba de decir que estuvo mal, entonces no había forma de que los demás pudieran entender lo que estaba tratando de decir. Bueno, sí, asintió Omura, luciendo desconcertado por mi elección de palabras. Después de todo, es un artefacto Sekirei. ¿No es eso lo que ya dijo ese bastardo de Minaka? ¿Que eran tesoros traídos por los Sekirei cuando aterrizaron por primera vez? No ese tipo de extraterrestre, negué con la cabeza incluso cuando reconocí el punto del usuario del fuego. Lo entendí, que los Jinki fueron creados originalmente por Sekirei, que era un artefacto extraterrestre. Quise decir que era extraterrestre, como completamente diferente a cualquier cosa en este mundo. No creo que haya nada en este planeta que sea remotamente similar a esa cosa. Quiero decir, ¿cómo se hizo? Noté que mi tono una vez más se estaba volviendo quejumbroso, tal vez incluso desesperado mientras trataba de encajar algún tipo de estructura en mi memoria del Jinki. Matsu sonaba confundida, y por un momento compartió una mirada preocupada con el usuario de fuego sentado a su lado. Finalmente, el pelirrojo pareció llegar a algún tipo de conclusión. ¿Esta es una de esas cosas relacionadas con que seas un mago?, preguntó, llegando tentativamente a una conclusión de por qué un artefacto que realmente no había afectado el resto de la multitud reunida me estaba afectando tanto. Sí, asentí, contenta de tener al menos un poco de contexto para mis pensamientos. Si hubiera estado pensando más claro, ya lo habría mencionado. Bueno, no para la mayoría de los magos, admití, sacudiendo la cabeza mientras me corregía. Solo algunos otros magos se verían tan afectados como yo, pero sí, tiene algo que ver con la hechicería. Así que lo que... Omura aún estaba inclinado hacia adelante, pero ahora que sabía que había algún impulso detrás de mi comportamiento errático, pareció ayudarlo a concentrarse. ¿El Jinki afecta tu magia? Se tropezó con la última palabra, sin duda todavía no estaba acostumbrado a la terminología en particular, pero lo intentó de todos modos. Yo, me detuve de nuevo, mi cabeza temblando como si fuera por voluntad propia. No sé. Finalmente admití, frunciendo el ceño mientras lo hacía. En realidad, ahora que Omura lo señaló, esta reacción fue algo malo. Si solo la vista de un Jinki hubiera sido suficiente para desconcertarme tanto, entonces, ¿qué podría pasar si estuviera realmente en su presencia? ¿O si lo toqué incluso? Fue un pensamiento aleccionador.
El primer partido había sido una carrera para obtener el extraño artefacto, y aunque el segundo aún no había comenzado, parecía que sería de la misma manera. ¿Cómo diablos iba a competir en uno de estos concursos si la mera vista del premio era suficiente para dejarme completamente insensato? ¿Qué es lo que hace esa cosa? Gruñí, levantando una mano para acariciar mi cabello con enojo mientras fruncía el ceño a la mesa. La reciente revelación de mi impotencia potencial era solo una cosa más en la lista de problemas que iba a tener que revisar. Si se cumplen las condiciones adecuadas, entonces el Hinky puede usarse para cometer un número indefinido de genocidios masivos en humanos. Milla habló en voz baja, su gentil entrega casi lo suficiente como para que me perdiera el contenido real de sus palabras. Casi. Me quedé helada. No pude moverme, ni reaccionar de ninguna manera. Las palabras que Milla acababa de pronunciar con calma deliberada me dejaron tan inmóvil como la vista del Hinky antes. De hecho, me tomó un segundo poder moverme, y sentí que el tiempo se había ralentizado cuando me giré para mirar a la dueña. Milla estaba sentada tranquilamente, con las manos en el regazo, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos cerrados y el rostro inexpresivo. Bueno, casi inexpresivo. La lavanda tenía una buena cara de póker, pero parecía que incluso ella no podía reprimir por completo una respuesta física a sus propias palabras. Fue solo una ligera tensión en su mandíbula, un pellizco en la esquina de sus ojos, pero estaba ahí. Hablaba en serio, me di cuenta. Parecía que el significado brutal de esa breve oración fue suficiente para afectar a muchos en la sala también. Matsu y Kaseana estaban inmóviles, con expresiones serias mientras los dos ex miembros del escuadrón disciplinario reaccionaban con una calma casi profesional. Por otra parte, era probable que los dos ya hubieran sido conscientes de la devastación potencial que la cosa había sido capaz de desatar. Omura se vio un poco más afectado por la revelación, sus ojos se movían rápidamente entre Milla y el bicho raro como si la máquina pudiera volver a mostrar el siniestro objeto en cualquier momento. Tsukiyumi se había quedado quieta, incluso la intrusión de Kaseana no era lo suficientemente importante como para justificar una respuesta adicional frente a una posible matanza masiva. Por otra parte, no todos en la sala reaccionaron tan convenientemente. Era casi inquietante la frecuencia con la que Akitsu, Musubi y Kumu-chan parecían no mostrar el nivel adecuado de preocupación cuando se enfrentaban a revelaciones tan masivas. Akitsu no parecía preocupada por nada más que mantener la vigilancia sobre mí que había comenzado cuando descuidé que dejé escapar mis heridas anteriores. Musubi simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, pareciendo curiosa en el mejor de los casos mientras observaba cómo reaccionaba el resto de la habitación. Kuru por otro lado, Oni-chan, susurró Kuru, tirando de mi manga mientras lo hacía. Fue suficiente para que mi vista se desviara hacia la niña, de quien me di cuenta que solo me estaba mirando con curiosidad mientras parpadeaba hacia mí. ¿Qué es un genocidio masivo? Kuru aparentemente no entendió la palabra en sí. Es la pérdida de un número inaceptablemente grande de vidas humanas, expliqué casi mecánicamente. Por lo general, se centra en algún tipo de ubicación geográfica o tipo étnico. Los ojos de Kuru se abrieron como platos mientras asentía con seriedad, antes de cruzarse de brazos y fruncir el ceño. Eso es malo. Parecía que Kuru estaba aprovechando el hilo de pensamiento de Omura sobre cómo la máquina podría mostrar espontáneamente el elemento recién etiquetado como malo que estaba causando que Oni-chan se preocupara. Antes, continuó Milla, aún manteniendo su fachada de compostura, mencionaste tus preocupaciones sobre la dirección del plan Sekirei, Milla-kun. En ese momento, hablaste de tus preocupaciones de que tal vez Mi estaba usando el plan para actuar como una tapadera para algo más insidioso. En ese momento, me preocupaba un poco que tus especulaciones pudieran ser correctas de alguna manera. Luego, descarté la posibilidad de que tal cosa fuera probable. Había pensado que ni siquiera Minaka lo haría. Ser tan descarado como para permitir que el Hinky se distribuya tan casualmente. Milla abrió los ojos y me sonrió. No fue una vista feliz. Ninguna sonrisa debe estar tan mezclada con remordimiento y vergüenza.
Luego, el olor a arrepentimiento fue palpable para mí, y por un momento me pregunté honestamente cómo nadie más en la habitación podría dejar de reaccionar, independientemente de su falta de sensibilidad a la energía mágica. Parece que me equivoqué, admitió Milla en voz baja. Minaka no solo no está actuando con la precaución adecuada con esos artículos, sino que parece que incluso los está entregando ahora como premios, sin tener en cuenta el carácter de quienes los reciben. La dueña se mordió el labio, y por un momento sus ojos bajaron antes de detenerse y forzarlos a volver a los míos antes de cerrarlos una vez más. Con esa misma sonrisa en su rostro, Milla continuó. Cuando Takehito murió, se suponía que me había retirado, admitió la lavanda. Pero cuando me enfrento a la fuerza de tu voluntad, no puedo evitar querer darte una guía. Dime, Emiya-kun, ¿te gustaría saber un poco más de tu herencia? ¿Alguna vez? Milla siempre había sido uno de los jugadores clave en el plan Sekirei. Más que solo fuerza, encerrado en ese marco delgado había un excedente de conocimiento sobre el Sekirei, su historia, las acciones pasadas de Envy y sus objetivos futuros. Justo la noche anterior, cuando asumió erróneamente que mis poderes se basaban en alguna posible ascendencia inhumana, me dijo casi tanto, si no más, sobre el legado de Sekirei en el planeta de lo que le había dicho a Matsu en casi meses. A pesar de la importancia de lo que estaba ofreciendo combinado con la gravedad de la situación que había revelado, me encontré igualmente dividida entre suspirar y sonreír. ¿Sigues insistiendo en que yo sea parte de Sekirei? Pregunté, notando la forma en que Milla había puesto énfasis en la parte de tu herencia de su oración. Cuando la sonrisa de Milla se volvió un poco menos dolorosa de ver, supe que a ella también le había parecido divertida su insinuación, y tal vez incluso la diversión había sido la razón por la que había elegido redactar su oración como lo hizo. Aún así, era la brevedad lo que no podía durar en la atmósfera actual. Milla, agregué un momento después, mi tono se volvió más serio. ¿Estás seguro? A pesar de todas las posibles respuestas que me ofrecían, dudaba en tomarlas. Esta era Milla, la que tranquilamente había guardado mis propios secretos, la que me había acogido en su casa, la que me había perdonado mis ofensas y el daño contra el último legado de su difunto esposo, cuya esencia revelaba cuán profundamente preocupada estaba por las cosas que había soportado. Buscar descaradamente obtener esas respuestas de ella, aceptarlas y recibirlas cuando las respuestas mismas podrían traerle más dolor era inaceptable. Está bien, me dijo Milla, su sonrisa finalmente parecía natural cuando abrió los ojos. Confío en ti. No pude evitar tomar un respiro de sorpresa ante eso, casi un grito ahogado. Esas palabras, recuerdo haberle dicho esas palabras yo mismo. Me pregunté si así se sentiría cuando los escuchó ella misma, en aquel entonces cuando le había revelado una parte de esa dolorosa verdad a mi rebaño sobre la historia entre Saber, Rin y yo. Está bien, le dije a Milla, asintiendo con gratitud mientras lo hacía. Dime lo que quieres decir. Salto de escena. Para cuando Milla terminó con su historia, no pude evitar preguntarme si estaba disfrutando demasiado al revertir la situación. Primero me golpeó con el giro de confío en ti, y luego me contó una historia que me dejó preguntándome si los demás se habían sentido así cuando me derrumbé y les conté la historia de la taumaturgia. Me gustaría decir que me sorprendió, la maldita historia secreta de los Sekirei desde que llegaron por primera vez a mi planeta, pero, sinceramente, no fue nada especial. Había escuchado historias más temibles de Saber en el pasado y encontré historias más terribles de violencia cuando investigaba a los sirvientes de las guerras del Grial. Sin embargo, a pesar de todo eso, dijo mi mente en llamas. Así que los Kinki son los tesoros de los demás como Milla, resumió Omura al usuario de llamas que miraba concentrado la mesa frente a él. Omura siempre fue serio, y la historia que acababa de contar Milla merecía esa gravedad. Y en el pasado, los otros portadores del Kinki, los Ashikabi originales, se reunieron para luchar por el control de ellos. De hecho, asintió Milla. Aunque debido a la geografía y al extravío de mi propio barco, los 8 Kinki nunca se reunieron por completo en esos tiempos. En cambio, fueron enterrados con sus dueños. La número 01 lucía casi serena después de haber terminado su lección sobre el pasado.
Supongo que podría entender eso. Era difícil guardar secretos de aquellos que te importaban. No estaba muy seguro de cómo se sentía Miya sobre el Sekirei en su conjunto. Para ella, la primera del rebaño que había desembarcado con ella, posiblemente podría haberse visto a sí misma como una guardiana o tal vez una líder o una especie de gobernante. Por otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría del resto de su raza que aún vivía no eran más que embriones en el momento en que Envy la contactó, tal vez sus sentimientos eran de naturaleza más maternal. Independientemente de lo que sintiera por los demás, sabía que al menos para los residentes que vivían en su casa, Miya se consideraba a sí misma como mínimo una cuidadora, probablemente como una familia. Ya sea que la relación fuera como madre, o tal vez como hermana mayor, o simplemente como una tía favorita, fue una conexión que creo que Miya disfrutó inmensamente. Sin embargo, continuó Miya, soltando un pequeño suspiro mientras lo hacía. Fue mi error mencionarlos en este momento. Una vez que fueron descubiertos, Vi se dispuso a localizarlos a todos. Ahora finalmente es posible reunir a los 8. No es tu culpa, Miya-tan, intervino Matsu, el hacker sonaba reconfortante. Miya-tan no podía saber para qué los usarían Vi. Murmuró Tsukiyumi, la usuaria de agua mordió suavemente su pulgar de nuevo. No podía estar seguro de lo que estaba pasando por su cabeza, pero parecía al menos un poco preocupada por la información que había sido revelada. Matsu, añadió finalmente Tsukiyumi, con los ojos entrecerrados y un tono sospechoso en su voz. Me parece que ya estabas al tanto de mucho de esto. Por supuesto, replicó Matsu, volviendo la cabeza infantilmente mientras lo hacía. Matsu sabe casi todo sobre el plan Sekirei. Sin duda debido al exceso de espionaje, agregó Miya, con un tono familiar de regaño en su voz. Matsu se desinfló ante el golpe a su ego. Miya-tan, se quejó Matsu, pero parecía que no podía montar una defensa adecuada una vez más a la acusación de la casera. En realidad, la mayoría de los números individuales ya saben eso, Pantiflaser-chan, intervino Kaseana, y Tsukiyumi miró al invasor que todavía estaba entre ella y yo. Soy un número único, y no lo sabía. Tsukiyumi declaró, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Sospeché que si hubiera estado de pie, podría haber acompañado la proclamación con un sello para enfatizar. Yo tampoco, agregó Omura, cruzándose de brazos mientras lo hacía, todavía perdido en sus pensamientos mientras miraba la mesa. Sorprendentemente, Akitsu también parecía tener algo que quería agregar a la conversación. Yo tampoco, admitió la mujer de nieve. Sí, pero eres un desechado, Omura comenzó a responder con un resoplido antes de que se callara, parpadeando mientras lo hacía y apartando la mirada de la mesa para mirar a Akitsu sobresaltado. Así es, agregó, con un tono de sorpresa en su voz. Ya no eres un scrap. Sus ojos se entrecerraron confundidos cuando algo pareció ocurrírsele. Supongo que eso significa que puedes retomar tu posición como número 07. Espera, fue el turno de Tsukiyumi de graznar de sorpresa cuando el usuario del agua se giró para mirar a la tranquila mujer de nieve con desconcierto. ¿Tú eras el número 07? Por primera vez en lo que probablemente fueron horas, Akitsu finalmente apartó la mirada de mí para poder volverse lentamente hacia el usuario del agua. Parpadeó, y me encontré tratando de recordar cuánto tiempo había pasado desde que había hecho eso, y me molestó cuando me di cuenta de que no podía recordar. Akitsu realmente no había estado mirando tanto tiempo sin parpadear, ¿o sí? Sí, Akitsu asintió lentamente ante la pregunta de Tsukiyumi, y la usuaria de agua miró por un segundo más antes de cruzarse de brazos y entrecerrar los ojos. Bueno, entonces, continuó Tsukiyumi, antes de levantar una mano para señalar a Akitsu, la otra encontrando su camino hacia su cadera de una manera que noté que deliberadamente le dio un codazo a Kaseana. Es posible que te hayan disculpado antes, pero a partir de ahora espero que anuncies tu número antes del combate. Akitsu se quedó quieta por un momento, antes de que su cabeza se inclinara lentamente hacia un lado en un movimiento que indicaba curiosidad en mis ojos. Comenzó ella, una nota de sorpresa claramente evidente en su voz. Supongo.
Parecía que Akitsu nunca había considerado realmente las ramificaciones de sus alas más allá de la cuestión de que finalmente tuviera una Shikabi. Honestamente, la orden de Tsukiumi también fue una sorpresa para mí. Aparentemente, tampoco había estado muy atento a las ramificaciones. Aún así, eso era para otro momento. Todavía había cosas más importantes que debía considerar. Miya fue la primera en darse cuenta de que, a pesar de que el resto de la sala volvía a sus travesuras habituales, yo seguía estando inusualmente callado y tenía pocas dudas de que mi rostro seguía siendo demasiado serio para una conversación tan alegre. Debería serlo, ya que todavía estaba completamente en modo de combate. Miya-kun, comenzó Miya, llamando la atención del resto de la habitación hacia mí al interrumpir la reeducación de Akitsu por parte de Tsukiumi en el protocolo Sekirei. Parece que todavía estás considerando las cosas cuidadosamente. ¿Has llegado a algún tipo de conclusión? Sí, asentí lentamente, mi mente aceleraba mientras lo hacía. Los Hinki. Los quiero. Tantos como sea posible. Parecía que esta no era la respuesta que Miya esperaba. Su ceño se frunció ligeramente mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Miya-kun, comenzó, hablando un poco lento mientras lo hacía. ¿Qué quieres decir? ¿Pero cómo conseguirlos? Continué, hablando más para mí mismo que para la habitación en general. Cada vez más sentía que mis pensamientos corrían a medida que florecía una realización tras otra. Incluso si los están repartiendo, B los tendrá bajo vigilancia cuidadosa. Si pudiera ayudarlos a pasar los partidos, estaría bien, pero quién sabe cuánto tiempo tomará. Tampoco se sabe qué más han planeado. Levanté la mano, pasando por mi cabello bruscamente mientras mis ojos se lanzaban a través de la mesa frente a mí, corriendo tan rápido como mis pensamientos mientras buscaban en la madera inocua algún tipo de inspiración para ayudar a mis planes florecientes. Tal vez si me dirijo a los ganadores de los partidos. Pero B se mantendría al margen de ese tipo de agresividad. Shirou, fue el turno de Omura de interrumpir, su tono dudoso revelando su propia inquietud por mi repentina intensidad. ¿En serio no puedes querer empezar a atacar a otros Ashikabi? De hecho, agregó Tsukiumi, con el ceño fruncido en su rostro cuando mi repentino cambio de tono desvió su atención de Akitsu. ¿No has abogado siempre por la discreción y la obediencia a las reglas? ¿Por qué demonios cambiarías de opinión ahora? No lo entiendes, Tsukiumi, murmuré, una sonrisa comenzando a dibujarse en mis labios. Esto es todo. Esto es lo que he estado buscando. ¿Qué quieres decir, Shirou-tan? Matsu agregó, con una expresión confusa en su rostro mientras se inclinaba hacia adelante, mi cambio de humor desviando su atención de su cachiporra por completo. La forma de detener el plan Sekirei por completo, mi sonrisa creció. No estaba seguro de si era vicioso o victorioso, y en ese momento ni siquiera me importaba. Los Hinki son la clave. Detener el plan. Miya intervino, su expresión cambió. Su rostro había comenzado a volverse decepcionado ya que el conocimiento del Hinki aparentemente había inspirado mi avaricia, pero cuando escuchó mis intenciones se detuvo, una mirada cautelosa apareció en su rostro. Piénsalo, Miya, me entusiasmé, casi inquieto por la energía nerviosa. He dicho antes que el plan Sekirei simplemente no tiene sentido. No tenía recompensa aparente, no había forma de mejorar su situación. Pero con el Hinki, eso cambia. Dijiste antes que nadie fue capaz de reunir todos ellos juntos, ni siquiera los, ¿cómo los llamaste?, los titular de la autoridad del pasado. Pero si tomas en cuenta a los Hinki como premios, entonces el plan Sekirei actual deja de ser solo un baño de sangre loco, y comienza a ser algo diferente. ¿Quieres decir?, comenzó Matsu, su tono cauteloso mientras el hacker intentaba razonar mi línea de pensamiento. Como un método para determinar quién es el Hinki más digno. Pero seguramente debe haber una mejor manera que esta, Shirou-tan. No si lo miras desde la misma perspectiva que la guerra del Grial, respondí, inclinándome hacia adelante mientras lo hacía. Matsu hizo una pausa, sus ojos se agrandaron antes de entrecerrarse de nuevo. Para la guerra del Grial, todo lo que se requería era que los 7 espíritus heroicos fueran sacrificados.
Si todos los participantes hubieran accedido a ordenar que sus servants murieran, entonces podría haberse logrado la primera vez. Sin embargo, no había forma de determinar cuál de los 7 maestros recibiría el premio. Por eso terminaron peleando, para determinar cuál podría recibir su deseo, y debido a que solo sería para el vencedor, entonces los perdedores no podrían quejarse de no obtener el premio. Matsu medio preguntó, medio declaró mientras comenzaba a sentir lentamente. Entonces, si los Jinki solo van al último Ashikabi en pie, entonces tendrían el mismo derecho sobre los Jinki. Exactamente, asentí, agradecida de nuevo de que Matsu fuera tan rápida en captar este tipo de cosas. La hacker también asintió, pero frunció los labios al hacerlo. Entonces eso significa que Shirou-tan va a empezar a participar en el plan Sekirei. Matsu preguntó en un tono cauteloso. Para que Shirou-tan pueda ser el que obtenga el premio final y use el Jinki. ¿Usarlo? Repetí, parpadeando cuando me di cuenta de que Matsu aún no entendía mis intenciones. ¿Por qué haría eso? No voy a usar el Jinki. Voy a destruirlos. Ahora que consiguió una cierta reacción de mis compañeros de casa. Emiya-kun. Miya no se quedó sin aliento, pero definitivamente fue lo más desconcertado que jamás había visto reaccionar a la casera, salvo por supuesto su infame Ep. No puedes hablar en serio. La propia respuesta ahogada de Omura se combinó con una mirada con los ojos muy abiertos cuando el usuario del fuego me dio una mirada más reservada para mirar a una persona loca que acababa de decir algo inusualmente extravagante. Matsu se volvió casi tan blanca como su ropa y, a mi lado, Kasiana me lanzó su propia mirada de incredulidad. Pero, eso, tartamudeó Tsukiumi, sin estar segura de cómo responder, aunque ya fuera por la destrucción de un objeto del que ni siquiera había oído hablar antes de hoyo por mi declaración de poner fin al plan Sekirei que ella estaba tan acostumbrado era una suposición de cualquiera en este punto. Una vez más, Musubi y Akitsu dieron la más moderada de las reacciones. Kuru y Musubi parecían curiosos acerca de mi objetivo declarado, mientras que Akitsu continuó mirándome pacientemente como si esperara una orden que pudiera seguir. Cualquiera que sea el caso, se necesitan los 8 Jinki para que se activen por completo, continué explicando. Sin los 8, solo son elementos alienígenas inusuales. Peligrosos, probablemente sí, pero no hasta el punto que Miya estaba explicando antes. Si puedo obtener uno de ellos, luego destruirlo, lo que sea que Miya esté planeando probablemente ser imposible. El Jinki debe ser una parte central de sus objetivos. Aparentemente, toda la tercera etapa está dedicada a presentarlos y difundirlos. Sin un factor clave en sus planes, entonces podría incluso ser posible detener el plan Sekirei por completo. Aunque eso podría funcionar, comenzó Miya, y ahora parecía que la lavanda estaba menos sorprendida y más cautelosamente concentrada. No estoy segura de la viabilidad de tu plan, Emiya-kun, hizo una mueca leve. Me giré para darle una mirada expectante, aunque mi intensidad podría haber disminuido un poco por la forma en que estaba casi inquieto por la emoción. Son elementos que potencialmente podrían causar una muerte y una devastación incalculables para aquellos con linaje Sekirei. Si uno fuera destruido, tal reacción podría desencadenarse automáticamente. Además, agregó, entrecerrando los ojos pensando, no estoy seguro de que realmente haya algo que pueda destruir a uno de los Jinki. Estoy dispuesto a pensar que podría encontrar una manera, le aseguré, mi mente ya regresaba a algunos de los fantasmas nobles más destructivos que tenía en mi poder. No había mucho por ahí que algo como Excalibur no pudiera destruir, no si lo intentaba lo suficiente. Aún así, ella planteó un punto. ¿No sería bueno desencadenar accidentalmente el mismo cataclismo que estaba tratando de evitar? A pesar de eso, mi entusiasmo no estaría tan simplemente contenido. Bien, admití, haciendo caso omiso de ese detalle particular en mi plan. Luego reúno tantos como podemos, y luego corro. ¿Quieres decir huir como cobardes? Tsukiumi graznó, y parecía que el usuario del agua definitivamente no iba a estar contento con nada de lo que se me ocurriera después. Duro para ella.
Pero si nosotros corremos así, con un Hinky, entonces Mbi definitivamente nos perseguirá, señaló Matsu, y noté la forma en que enfatizó el pronombre. Me di cuenta de que, incluso sin proponérmelo, ya había comenzado a pensar solo en mí en mis próximos planes. A juzgar por la mirada de Matsu, parecía que definitivamente captó esa pequeña omisión. Negué con la cabeza y decidí pensar en ese momento en particular más tarde. Por ahora, las cosas importantes. No serían la primera organización en perseguirme, señalé, antes de quitarme ese dato y volver a mi tema original. Y si no podemos destruirlos, corregí mi discurso casi automáticamente, entonces los escondemos. Podemos hundirlos en plomo y arrojarlos en lo más profundo del océano, o en un volcán o algo así. Podríamos rastrear las puertas a los reinos de las hadas y hacer que las hadas se las lleven. Demonios, podemos encontrar una tribu de caníbales viciosos en el Congo y hacer que los protejan. No importa cómo, todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos que Mbi no puede conseguirlos de nuevo. ¿Caníbales? Musubi repitió, inclinando la cabeza hacia un lado ante la palabra desconocida. Hadas. Kuru también intervino, iluminándose ante el ahora dudoso pensamiento estereotípico de niñas pequeñas con alas y vestidos verdes. No tuve el corazón para desilusionar a la niña acerca de cómo eran realmente los duendes. Pero incluso si hacemos eso, entonces Mbi seguirá buscándolos, Shiro-tan, señaló Matsu, aunque parecía un poco apaciguada porque había comenzado a pensar en términos de un grupo en lugar de solo en mí. Así que disparé de vuelta. Incluso si nos persiguen hasta los confines de la Tierra, mientras tengamos un Hinky, el plan se quiere y no puede continuar. Tendrá que suspenderse hasta que recuperen el Hinky robado. Piénsalo. Matsu todavía no está segura de cuáles son algunas de las últimas fases del plan, agregó el hacker, y noté que, a pesar de su vacilación, parecía que estaba empezando a entusiasmarse con mi idea. Casi casualmente se quitó los anteojos, sus ojos se entrecerraron en concentración mientras comenzaba a comprometerse a analizar mi plan apresurado y parcialmente formado. Pero si requieren el Hinky para ellos, entonces tendrían que ser puestos en espera mientras intentan recuperar los que robamos, terminé por ella. Mientras tanto, todos los demás Sekire y Ashikabi serían más o menos libres para vivir sus vidas. Sí, todavía estarían confinados en Shin-Tokyo, pero eso podría ser más seguro de todos modos. Con las fuerzas de Mbi actuando para mantener los contenidos, también estar protegido de cualquier fuerza externa como gobiernos extranjeros y esas cosas. Las cosas pueden ser agitadas por un tiempo, pero eventualmente se desarrollará un equilibrio. Aún así, Miya interrumpió el rápido diálogo de ida y vuelta que de alguna manera se había desarrollado entre Matsu y yo. Parecía que incluso ella comenzaba a encontrar interesante la idea. Primero requeriría que reunieras a los 8 Hinky tú mismo, Emiya-kun, señaló. Negué con la cabeza, interrumpiéndola. No necesito los 8, le informé, ya tratando de hacer los cálculos en mi cabeza. Solo necesito lo suficiente para asegurarme de que nadie más obtenga los 8. 5 sería lo mejor, solo para asegurarme de tener una mayoría. No hay forma de saber si se podría lograr algún tipo de reacción parcial si se reuniera lo suficiente. Por lo que tener más de la mitad sería lo mejor. 4 también estaría bien, asegurándose de que la mitad esté fuera del camino. Como mínimo, 3 estarían bien. Mierda, respiró Mura, sus ojos se entrecerraron cuando el usuario de la llama comenzó a darse cuenta de lo serio que hablaba. Esto podría funcionar, concluyó, con asombro en su voz mientras lo hacía. Luego entrecerró los ojos y me lanzó una mirada rápida. Aunque sería mejor si elimináramos a Minaka primero, solo para asegurarnos, agregó, y si no estuviera tan mareado, habría resoplado ante la mente única del usuario del fuego cuando se trataba de matar al director. De mí. A mi lado, Cassiana no tuvo ese escrúpulo y resopló audiblemente. Solo déjalo ir, Bisounen-kun, le dijo el usuario del viento a Mura, cortando una vez más sus intentos de impulsar la ejecución de Minaka. Aún así, a pesar de su respuesta casi instintiva, los ojos de la usuaria del viento se entrecerraron mientras me miraba inquisitivamente.
Puede que no sea tan malo, reflexionó, con los ojos distantes. Vivir una vida de peligro, siempre a la fuga, batallas desesperadas durante el día seguidas de noches llenas de amor, llenas de vapor de vida desesperada que afirma el sexo, claro, suspiré ante el destino inevitable en el que los pensamientos de Caseana generalmente parecían terminar. Eso estará bien. Siempre y cuando las batallas terminen primero. Y en cuanto a Minaka, sería mejor dejarlo vivir, agregué por el bien de Onura. Él es la fuerza impulsora detrás del plan Sekirei. Mientras esté a cargo, podemos estar seguros de que la persecución continuará. Onura resopló ante la jugada secundaria, y aunque se veía un poco amargado por haber derribado su contribución una vez más, solo duró un momento antes de que sus pensamientos regresaran a mi plan. Esto podría funcionar, repitió, sonando asombrado por el escenario potencial que estaba pintando. Esto realmente podría funcionar. Ciertamente lo pensé, añadió Matsu, y parpadeé cuando me di cuenta de que se había salido de su patrón de habla infantil. Mis ojos se clavaron en el hacker y descubrí que Matsu una vez más se había sentado con la espalda recta, mostrando la madurez que solo usaba en los momentos más serios. Después de todo, ya lo probé. Ya lo intenté, repetí, no muy seguro de a dónde iba con esto, pero de repente me encontré incluso más emocionado de lo que había estado antes. No querrás decir. No pude escapar de la ciudad, admitió Matsu, su propia sonrisa creció levemente. Solo pude huir a Miya-san en busca de ayuda. Pero pude obtener un Kinki cuando me fui. Su sonrisa creció aún más cuando reveló qué crimen había cometido para provocar la ira de Envy sobre ella en primer lugar. Está arriba, escondido en el ático. Entonces eso solo significa que necesitamos 4 más, ¿verdad, Ashikabi-sama? Ya ni siquiera me importaba si mi sonrisa era viciosa, victoriosa o simplemente maníaca. No sería capaz de detener la sonrisa, incluso si lo intentara en este momento. Intervino Musubi, y miré a la osa Sekirei, preguntándome qué querría ella contribuir a la conversación. Era un poco caritativo, pero incluso yo tenía que admitir que este tipo de estrategia podría estar un poco por encima de la cabeza del simple Sekirei. ¿Dónde está Usume-chan? Parpadeé y mis ojos se dispararon alrededor de la mesa. Musubi tenía razón. Traté de recordar la última vez que presté atención al Sekirei velado, y me di cuenta con un nudo en el estómago que no podía recordar cuándo había sido. Salto de escena no fue hasta 2 horas después que descubrí lo que le había pasado a Usume. Vamos, Ashikabi-kun, exigió Caseana, aferrándose a uno de mis brazos mientras lo hacía. Me sonrojé de nuevo cuando noté una vez más lo profundo que mi codo se hundió en su escote por el movimiento. Es hora de ir a la cama. Ahora no, Caseana, señalé distraídamente por encima del hombro. Todavía hay mucho por hacer. Tengo que revisar el segundo partido, revisar a los combatientes y comenzar a hacer contactos clandestinos para los documentos de viaje, Y no vas a poder hacer nada de eso si no duermes, me interrumpió Caseana suavemente, su voz era un ronroneo sensual. Si estás demasiado cansado, es posible que termines perdiéndote algo. No estoy tan cansada todavía, protesté estirando el cuello y haciendo una mueca, cuando sentí y escuché el estallido de los músculos estresados aliviándose. Se estaba acercando a esas horas del día que eran extremadamente tarde o extremadamente temprano, dependiendo de a quién le preguntaras, pero eso no debería importar ahora. Inmediatamente después de que se decidió el nuevo plan, me retiré a la habitación de Matsu con el hacker. Ahora que finalmente teníamos un curso de acción, era hora de comenzar a sentar las bases para lo que hicimos a continuación. Era una tarea para la que, desafortunadamente, Matsu tal vez no estaba preparado. Una vez más, las consecuencias de haber sido criado en un laboratorio comenzaban a notarse y, honestamente, Matsu no tenía idea de cómo planificar cómo huir de un país. Afortunadamente, esta fue una de esas áreas en las que pudimos recurrir a mi propia experiencia. Sí, lo eres, respondió Caseana, e hice una mueca ante la implicación de que no estaba funcionando de la mejor manera. Debes estar cansado, o ya te habrías dado cuenta de lo que llevo puesto. ¿Qué estás usando?
Comencé, finalmente arrastrando mis ojos lejos de la pantalla de la computadora, capturando vagamente la mirada divertida de Matsu mientras me giraba para enfrentar al Sekirei atado a mi brazo. ¿Por qué diablos debería importar eso? Allí, ronroneó Caseana. ¿Ves lo que quiero decir? Sí, me las arreglé para decir en un tono estrangulado. ¿De dónde diablos sacaste algo así? Sexy Panty-chan me lo presta. Caseana gorjeó, arqueando la espalda en un movimiento que sin duda fue diseñado para mostrar mejor su escote, y que logró esa hazaña notablemente bien. El usuario del viento había logrado localizar y cambiarse a lo que parecía ser el negligé más puro con el que me había cruzado. La fina seda le dio a la carne visible debajo un brillo ligeramente púrpura y apenas le llegaba a la parte superior de los muslos. La única parte opaca de la ropa de dormir estaba centrada en sus senos, apenas ocultando el centro de sus senos y mostrando el resto de sus abundantes activos con bastante claridad. También pude decir que la única otra cosa que parecía estar usando era posiblemente las bragas de hilo más diminutas de las que había sido testigo. ¿Estás seguro de que deberías usar eso? No pude evitar demandar, no me gustaba como mi voz temblaba, pero no podía sonar más firme cuando me enfrentaba a algo tan erótico. Milla todavía está por aquí, ¿sabes? Cubre las partes importantes, descartó Caseana tímidamente. Ahora, ¿ya vienes a la cama o necesito pedirle ayuda a Sexy Panty-chan? ¿Ayuda? Repetí, antes de sobresaltarme cuando sentí que otro cuerpo se pegaba a mi otro lado. Una mirada rápida reveló quién fue el que se coló en mí. ¿Akitsu? Grité. Ah, comenzó la mujer de nieve, antes de hacer una pausa cuando un leve sonrojo se formó en sus mejillas. Estoy ayudando, agregó. ¿Tuviste dos de ellos? Por alguna razón, no podía concentrarme en nada más que en el hecho de que Akitsu vestía lo que parecía ser un conjunto de ropa idéntico al de Caseana, solo azul hielo en lugar de púrpura. Al igual que Caseana, Akitsu tenía una figura que parecía diseñada para completar el conjunto provocativo. Ahora esto no era justo. Fururu, se rió entre dientes Matsu, la luz atrapó sus lentes mientras se alejaba por completo de la pantalla de su computadora. Parece que Shirou-tan estará ocupado el resto de la noche. Oh, lo será, susurró Caseana, y luego sopló en mi oído. No me avergonzó admitir que no pude reprimir un estremecimiento por el movimiento. Observé con gran alarma que Akitsu asintió con la cabeza. Si esto era lo que podía esperar de ellos dos, podría tener que hacer una regla que ya no les permitiera a los dos dormir conmigo en la misma noche. Por el bien de mi cordura, y no ser asesinado por mí ya más tarde. Yo era solo un humano, y no creo que hubiera un hombre vivo que fuera heterosexual que no se sintiera afectado por ver a los dos así. Sigue y vete a la cama, Shirou-tan, añadió Matsu, frotándose las manos tortuosamente. Matsu se asegurará de seguir trabajando duro. ¿Trabajando duro? Repetí, antes de que mis ojos se estrecharan. Solo estás planeando espiar con tus cámaras espía. Acusé. Fururu, Matsu ni siquiera se molestó en negar mis palabras, sino que ya se volvió hacia su computadora. Bueno, ellos, Caseana comenzó a ponerse de pie, tirando de mí detrás de ella mientras lo hacía. Akitsu se retrasó un poco después, pero también subió. Volvamos a nuestra habitación. Tragué saliva y me pregunté cómo iba a pasar la noche sin darle a la casera motivos para destruirme por completo después. No estaba seguro de si eran las revelaciones de la noche, la planificación frenética que había comenzado, si realmente estaba demasiado cansado para funcionar, o solo los dos provocativos Sekirei aferrados a mí, pero cualquiera que sea el caso, ni siquiera noté el olor a lino suave que acompañó a Usume hasta que abrimos la puerta secreta del laboratorio de Matsu para descubrir la parada justo frente a nosotros. Cualquiera que sea el caso, en el momento en que la vi me congelé, todos los demás pensamientos desaparecieron de mi cabeza en un momento. A mi lado podía sentir a Caseana y Akitsu tensarse a través de mis brazos. Usume estaba de pie con el uniforme que solo había visto en ella una vez antes, sábanas gemelas que ocultaban sus senos y se envolvían alrededor de su cuello y caja torácica, otra sábana formaba ese extraño pareo / taparrabos en la parte inferior de su cuerpo.
A su alrededor, rayos blancos flotaban de la misma manera que el cabello de Tsukimi tendía a revolotear cuando invocaba su poder. Otro velo descansaba sobre su cabeza, tirado lo suficientemente bajo como para servir como una capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Noté con nuevos ojos atentos que las sábanas de tela que Usume usaba como sus armas ya no eran de un blanco puro. Recubriendo los bordes de algunos y salpicando en algunos lugares a los demás había manchas oscuras, casi negras en las sombras del pasillo. Sangre. Oye, hermano, comenzó la Sekirei con velo, en voz baja. Tenía una mano estirada debajo de sus pechos, agarrando el codo de su otro brazo, que colgaba sin fuerzas a su lado. Usume, respondí, mi propio tono tenso mientras lo hacía. No estaba seguro de dónde había venido esta confrontación, pero aparentemente no me gustaba hacia dónde se dirigía. Usume miró hacia arriba y pude distinguir sus ojos debajo de su capucha. Eran duros y concentrados. Me gustaría hacer un trato, me dijo Usume, y levantó la mano que colgaba sin fuerzas a su lado. Agarrado en él, también manchado con gotas de sangre, había un Hinkly.